First. 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 First.
First. Palco Deportivo del municipio de Santa María, Huitoltepec, Mije, Oaxaca, México. A calentamiento, el equipo de Villa Alta y el equipo de la UAPO, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, hoy presente en este torneo. Este es el pase para el invicto. Y justamente, equipo que gane, asegura ya uno de los 3 primeros lugares. Justamente, pase para invicto. Casi la gran final. Siempre ha sido esa probabilidad es del 80% que este sería la gran final. Posiblemente, pero hay otro equipo que también viene subiendo como espuma. Bueno, después de este encuentro entre Villata y UAPO, va Licántropos contra Cáscara. Licántropos contra Cáscara y de ahí Cannabis contra Chapulines. Bien, ahí está el orden de los partidos que siguen, los equipos que continúan. Así es que Dibujos se quedó en el camino, sigue con vida Licántropos, pero tiene también equipos difíciles de vencer. La jugada, el colmillo, así como el eslogan que dice colmillo retorcido. Sale, vámonos al partido. El pase al invicto en este partido. Pase al invicto. Del uniforme negro y letras azules es el equipo de la Universidad La UAPO. Ahora cambiando de uniforme para ser más vistoso y distinguido, el equipo de la casaca amarilla, short negro, es el equipo que representa a la comunidad de Villa Alta. Hoy se atrevieron a venir y hoy están presentes y hoy van a pelear el invicto. Asegurando, decimos, primer lugar, 25,000 pesos. Y por eso se está generando este torneo. 11 equipos registrados y parece ser que 6 están con vida. Entre ellos estos 2 equipos y nos vamos al salto inicial y 3 jueces en el terreno deportivo. Iniciamos. El esférico corresponde para los amarillos de Villa Alta. Villa Alta, número 18. ¿Quién? Ahí, ¿a quién? Ahí Villa Alta todavía. Y hay una falta. Bien. Falta que recibe el equipo de Villa Alta, de los amarillos. Y la pelota. Hay que despejarse un poco, haciendo el orden
los árbitros, jueces máximos de este partido, y el número 18, y el esférico. Vaya que el esférico ahora corresponde para la universidad. Y nos vamos entonces al partido. El jugador número 1 de la UAPO. Número 1, acelera, se va, quiere meterse. Alguien, alguna combinación, no. Pierde la pelota. Ahora corresponde para el equipo de los amarillos de Villalta. Número 11, el 11. En cortito, el número 5. El 5 combina. A este su compañero. Este está en el área chica. Media vuelta, tira. Y nada, ¿quién lo tiene? Lo tiene la universidad. Se va rápidamente el 99. El 99. El pase. El 1. Allá el 7. Tira, ¡no! Lo tiene el equipo de la UAPO, el número 1, y es su compañero, el número 99, 99 tiene que tirar, y no, como que la quiso clavar, pero simplemente le faltó tantita fuerza, se tranquiliza la jugada. Villalta en poder de la pelota hasta en estos momentos 0-0 y vámonos, acelera el número 5. Entre dos era imposible, pero sacó el tiro y no hizo daño y se colocan en la posición del tiro libre, pero antes nos vamos a tiempo muerto. Vámonos a conferencia. No hay canasta. Ya llevamos casi 3 minutos y no hay canasta. Bien, entonces la defensa es el trabajo de la defensa que no ha permitido. Pero aquí hay peligro. Número 5. Primer lanzamiento libre. Tira. Y adentro. Se abre el marcador. Un punto el equipo de Villalta. Segundo lanzamiento libre y adentro. Ahí está entonces. Y suma 2 puntos el equipo de Villalta. Mientras tanto la UAPO. Número 1. Buscando. ¿Quién? Alguien desmarcado. Alguien que se mueva. Robo de pelota. Villalta. Se va el número 5. Se va. Pero tenía que hacer algo la UAPO, porque se iba peligroso este jugador número 5, Villalta. Y le van a dar 2 tiros. El primero lanza y adentro. Suman ahora 3 puntos contra 0. Número 5. Segundo lanzamiento libre y nada. Ahora lo tiene la UAPO. Este jugador alto número 99. La UAPO. Se va la UAPO. Hay una falta. Y es una falta de los amarillos. Y nos vamos. El esférico corresponde para el equipo de la UAPO. Ahí el jugador número 1. Universitario número 1 y el esférico. Ahí hay una falta, 3 segundos. Y dice el juez que vio, contó 1, 2, 3. Alguien parado en área prohibida de los 3 segundos. Hizo la marcación y nos vamos ahora al equipo de Villalta. Es el número 19. El 19 quiere meterse. Número 6. Ahí está. No. El número 19, el 19 buscando quién, a dónde, quién llega al auxilio, ahí, el esférico, el número 1, y ahí estaba. Tenía que hacer algo el equipo de Villalta. Y el movimiento de pelota por parte del equipo negro. Y es la universidad del 7 prefiere retrasarla al 99, el 99 se va y ahí
ataque. Dice el señor árbitro, y es saque, línea de fondo, en movimiento, ahí está la jugada, el número 9, el 9, la Guapo, número 1, y nada. Y va para el equipo amarillo. Va para el equipo amarillo la pelota. Villa Alta va. Ahí acompaña el número 6, acelera. Y es falta. Así es que ahora la pelota corresponde para el equipo amarillo. Saque, línea de fondo. Acumulan ambos equipos. Acumulan ambos equipos. Ahí está el esférico. Y Villa Alta y nada, que lo tiene la universidad. Sale bien, va el número 1, este que gana, tira. Ahí está, no lo dejaron tirar libremente y recibe una falta y le dan 2 posibles. Este jugador número 1. Vamos a ver si aquí abre el marcador y así lo hace. 1 punto. 1-3 es el marcador. Vamos a ver si aquí la diferencia va para 1 punto. Y adentro. 2-3 es el marcador. Número 5, Villa Alta. Rápidamente se va el número 5. El 5. Tira el 5. Y nada. Y el esférico ahora. La Guapo. Y adentro. Y se cambia el marcador. 4-3 favoreciendo la Guapo. Villa Alta, los amarillos. Tiene la pelota. Hay una falta. Ahí está una falta que recibe el equipo de Villa Alta. Hay un tiempo muerto y nos vamos al tiempo muerto. Muy bien, marcador, Villa Alta 3, la Guapo 4, vaya reacción que tiene el equipo de la universidad. Sale después del tiempo solicitado, nos vamos y de allí seguramente le quedan 5 segundos a este primer tiempo. Número 5. Lanzamiento libre, se perfila, Villa Alta la falló, no pudo empatar y vamos a ver si empata en este segundo lanzamiento libre y nada, ¿quién lo tiene? La universidad y todavía se acabó el tiempo. 8 minutos han terminado. Viene el segundo tiempo. Hasta el momento, la universidad con la ventaja de 1 punto arriba. Pero nos restan 8 minutos en este segundo tiempo. Sale en movimiento de pelota la universidad. Iniciamos segundo tiempo y la universidad de adentro. Así donde debe de estar este jugador número 11. Vámonos entonces. Villa Alta, número 19. Combina, número 5. ¡Y no! Vaya que no tuvo suerte. Número 1, la universidad del número 9, el número 9, ya caminó este jugador. Ahí está. Hay un cambio, dice la universidad. Muy bien.
En movimiento de pelota, el equipo de los amarillos. Amarillos, el esférico corresponde al equipo de Villa Alta. Villa Alta y adentro. Y se empata nuevamente. 5 a 6. 5 a 6, vámonos, es que aquí la pizarra, vámonos entonces, el esférico, ahora la universidad, Villa Alta, y ahí está el bloqueo, el número 7, aquí viene el número 11, y adentro, ahí está la jugada, 8 a 5 el marcador, arriba la universidad, vámonos Villa Alta, el tiro y le dan 2 posibles. Vamos a ver si aquí le van a pisar los talones a la universidad, porque lleva 3 puntos arriba, número 5, adentro, suben a 6. Vamos a ver el segundo tiro. Villa Alta, número 5. Tira y nada. Lo tiene la universidad del número 99. Ahí el 99 buscando quién, el número 1. Ahí a su compañero. Triple. Adentro. Ay, el triple de este jugador de la universidad. Ahí está una falta que comete el equipo de la universidad. Tiempo muerto, tiempo solicitado. Muy bien, seguimos avanzando. Seguimos y seguimos. Así es que siguiente encuentro, Cáscaras y Licántropos. Cáscara y Licántropos. muy bien, ahí está. Siguiente encuentro. Cáscara y Licántropos calentándose. Calentando. Número 14 entró el equipo de Villa Alta. Villa Alta, número 5. El 5, Villa Alta. ¡Ay, no! Ahí está la falta. Y como hay acumulativos, no, es saque, línea lateral, número 1. Marcador 11 a 6, la universidad, número 1, robo de pelota, sí, va Villa Alta, y muchísimo tiempo, número 14, triple, y nada, que lo tiene el equipo de la universidad, el número 1, tranquilizando, sin mucha prisa, ahí el número 1, el 1 aquí en el número 7, ahí el número 99, el pase corto, se va el equipo de Villa Alta, adelanta, frena el jugador número 19, dejando que lleguen sus compañeros, ahí en cortito la asistencia, el número 11 buscando, ¿quién, dónde? Prefiere meterse, tira, y adentro, y se acercan a 3 puntos, y el esférico la corresponde para el uniforme negro, la universidad, el número 1, el 1, al 7, el 7 al 11, el 9, es el 9, y hay una falta, y es saque, línea de fondo, para el equipo de la universidad, ahí el número 11, y adentro, estaba solo, es canasta y cuenta, y el tiro adicional, y suben a 13, marcador 8 a 13, la universidad, vámonos, número 11, y nada, ¿quién lo tiene? Lo tiene el equipo de la universidad, y ahí está, un descontrol del equipo de Villa Alta, vámonos, mientras tanto el número 11, el 11, hay una falta, es para el campeón invicto.
asegurando casi los 25,000 pesos. El número 19, el 19 y adentro. Vaya jugada de Villalta. Nos vamos, hay mucho tiempo. Y 10-15 es el marcador. 5 puntos arriba la Universidad. Muchísimo tiempo. Y el esférico 99. No. Dice Pablo ofensivo. Y pelota para los amarillos. Hay tiempo, muchísimo tiempo. Mientras tanto, vámonos rápidamente. El número 11, el 11 se va Villalta, combina Villalta, tira Villalta y no. Vaya, pero le dan dos posibles a este jugador de Villalta. Número 6, el 6 se perfila. Primer lanzamiento libre, lo hace y no hay canasta. Y vámonos al segundo lanzamiento libre. Segundo lanzamiento libre, número 6 se perfila y adentro. Ahora corresponde el movimiento de pelota por parte de la Universidad. Va rápidamente el equipo universitario, el número 7, el 7, el número 99, el 99, en esta esquina, triple, no, ¿quién lo tiene? Villalta, y roba el esférico, el 99, y ahí está, por perder la pelota, ahí está. Una falla, un error que cuesta 2 puntos en contra. Vámonos entonces a conferencia. Así está la jugada. 17-11 es el marcador, 17-11. Y la jugada, preparándose Cáscara y Nicántropos. Vámonos entonces, 48 segundos al reloj. Se va Villalta buscando quién, dónde. El tiro, el bloqueo. Bastante limpio. Y hay una falta. Y es foul del número 5. Y es saque. Línea lateral, el movimiento de pelota, la Guanfo se va, la Guanfo por donde, ahí Villalta solamente defendiendo, la Guanfo, adentro, el número 11 mientras tanto de Villalta, número 11, nada, ¿quién lo tiene? Se acaban los segundos, se siente vencido el equipo de Villalta y así mucho esfuerzo, y parece que la Guanfo se queda como campeón invicto. Fuerte el aplauso, querido público. Gracias por su asistencia, su permanencia y estar aquí disfrutando de este evento de básquetbol. Entonces, Cáscara y Nicántropos. Así está y así está. En este caso, la Universidad. First. Ya estamos perfilados, de aquí ya nadie se mueve. Saludos, Ayuk TV lo está
enviando en vivo y en directo a través del Facebook y a través de YouTube. Búsquele usted, dígale a su familiar, Ayuk TV se llama. Ahí estamos entonces, señoras y señores, a punto de comenzar de aquí la sobrevivencia. Equipo que pierde, equipo que se espera a ver la gran final, ya a nivel de espectadores, porque están por la sobrevivencia para seguir en este torneo relámpago de un día. Licántropos, Lycans, en su abreviación me parece. Equipo de Lalo, equipo de Chano, espectacular este Chano, siempre lo vamos a decir, es el número 6 para que usted lo ubique, brinca con unos tenis especiales, o no, creo que no, creo que es un don que tiene, ahí cuando pasó por el bachillerato, 2 metros, me acuerdo todavía, el muchacho vuela, espectacular, Johnny, de este lado, jovenazos todavía, empezando a dar la cara por el equipo local. El tiempo pasa, el tiempo es inexorable. Estuvo el reinado de pulqueros, estuvo el reinado de piratas, estuvo el reinado de equipo Shah, estuvo el reinado de lotería, estuvieron varios reinados y se acaba, y se va, y vienen los demás abajo. Y ahí está Licántropos, y ahí están chapulines también, ahí están los jovenazos que juegan bonito, ahí está Cannabis haciendo alusión, ahí está Cannabis también de Oscar, que juegan bonito. Vamos a ver cómo les va en este partido de compromiso que tienen en este día. Está el equipo ni más ni menos que de San Juan Cuquila Mijes. Parte del equipo estuvo en la gran final de la Copa Mije, la Copa Ayuk, y se llevaron el campeonato. Y está el equipo de Licántropos, Lycans. Ahí vemos a Johnny, quien va a brincar. Ahí está el brinco entre 2 pelotas en el aire, lo tiene el equipo de Cáscara, 12, nombre de batalla es Cáscara, comunidad, en este caso es San Juan Cuquila Mijes. Viene al ataque Cáscara, no se lo permiten, la zona defensiva allí, defiende perfectamente en tiempo y en forma, la pelota se escurre y va a ser para el equipo de Cáscaras. Si hay 10 puntos de diferencia, esto se termina. Algo que le han llamado knockout técnico. Viene el abordaje el equipo de Cáscaras. Falta que comete. Ahí el número 15 de Cáscaras cometiendo la falta. Y es saque lateral y viene el avance rápidamente de Rambo, número 12. Rambo con la pelota para Chano. Rambo por el centro del ataque. Por donde se orquesta al número 23. 23. Para el tiro. Viene el avance, se perfila adentro. Genaro 23 se eleva bonito, no hay puntería, lo recupera rápidamente. Cáscaras le mete velocidad, está por un costado. ¿Cómo va a ser el ataque? Antes en el camino va recibiendo una falta. Ahí el número 12 del Lycans le cometió la falta y dicen los oficiales que tiene 2 posibles. El número 12. Ahí está el 12, se prepara, se toma su tiempo, lanzamiento, no hay nada. Viene el segundo intento, es tarde basquetbolera, hoy las grandes finales, todavía no empiezan. Segundo intento, adentro. Ahí tenemos también a la libre femenil del equipo, me parece que ya está el equipo de Ixtlán de Juárez en la final. Viene el avance del equipo del Licántropos, Lalo. Lalo no midió bien a Johnny, o Johnny no brincó lo suficiente, algo pasó. Avanza Cáscaras, marcador 3-3, se acaba de empatar. 3-3 el marcador en estos momentos. Saludos para Ayuk TV, que lo está transmitiendo en vivo y en directo. Ayuk TV, ahí de nuestro amigo Memo. Ahí estás, Memo. Ah, sí, sí está. Ahí está Memito. Y ahí están
el gran camarógrafo de 10 años, 8 años, trabajando desde hace rato. Lanzamiento de Juanito, un punto. Ahí viene el segundo intento para Cáscara de San Juan Cuquila Míquez adentro. 5-3, le dieron la vuelta, vienen Licántropos. A ver qué hace Lalo. Lalo encara, encuentra a Genaro. Genaro para el número 5, el 5 se mete hasta la cocina, adentro. Este es el mismo Lalo aguerrido. 5-5 una vez más. Está en su mejor momento este equipo de Lycans. Así lo hemos visto en este torneo. Viene ahí San Juan Cuquila, el número 7, el número 5, que es Juanito por un costado, atacando el tablero y 2 puntos que va consiguiendo. A ver si logra el tercer punto. Que por eso aprovechan los faules que les cometen para poder intentar un tercer punto. Prepara ahí su tercer intento adentro. 5-8 rápidamente. Ahí está el marcador a favor de Cáscaras de San Juan Cuquila. Viene Johnny. Alta puntería de Johnny. Eso era oro molido. Para que no se abra el marcador, robo de pelota. Rápidamente se aviva Licántropos. La pelota se escurre. Ya lo tiene nuevamente Licántropos. Licántropos por conducto de Rambo. ¿Por dónde? Para Genaro. Se levanta. No, este era Chano. ¡Ay! Quedó corto el tiro de Chano. No habrá ido a comer, algo pasa. Viene entonces Cáscara. El número 7 para quién? Ahí para el 15 con el tablero. 2 puntos a favor de la causa. Rápidamente, 10-5 el marcador. Va ganando el equipo de San Juan Cuquila. Rambo de 3. ¡Pum, adentro! Eso es bello y bonito. 8-10 el marcador. Por el bien del básquetbol, que haya canastas. Viene el 7 de San Juan Cuquila. Cáscara, nombre de batalla, se quiere meter. ¿Por donde? El 12, robo de pelota no hay. El 7 por un costado, adentro. Las canastas están en un ir y venir. Hasta ahorita 8-12 se acerca el equipo de Licántropos. Inmediatamente contraataque y efectivo el equipo de Cáscaras. Viene Johnny para Lalo buscando por donde encuentra el 6. Ahí Chano baila un danzón bonito, pero no hay nada. Viene el ataque y la colada de Juanito adentro. Ahí están 2 puntos más a favor de la causa de Cáscaras. 14-8. Viene Johnny, va a intentarlo. Es estirador en potencia y es canastero cuando está inspirado. Lástima que no cuenta. Ahí está un tiempo fuera. Decíamos que Johnny es certero. Se prepara, se inspira y no hay poder humano que lo pare. Pero bueno, hasta ahorita, señoras y señores, ahí estamos observando bonitos partidos de básquetbol. Grandes finales nos esperan. A partir que será de las 5 de la tarde, un poco más, un poco menos. Ahorita estaremos solamente a la expectativa. Aquí estamos con este partido de Cáscara contra Licántropos, alias Lycans. De hecho, la playera dice Lycans, si no me equivoco. Licántropos, hombres de la noche, se transforman con los aplausos, con el público, le meten garra, poder. Avanzamos. Viene Lalo quiere meterle cambio de velocidad. Abre para Rambo suelta la pelota. Lástima, Margarito. Se le fue la pelota. Tanta velocidad que le meten. Viene Juanito por ahí. En su avance va negociando una falta. Tiene un tiro adicional. Ahí está Juanito. Prepara el tiro. No hay nada. En el rebote que lo tiene Lycan. Le va a meter velocidad 2 contra 2. Lástima. Se va cayendo Lalo. Ahí le van a dar 2 posibles. 8-16. Es una doble. Ambos equipos se acumulan.
Bandera levantada. Todo ya está finiquitado para esta primera parte. Dependerá del Lycan. Hasta ahorita 8:16, 5 segundos. Viene Lalo, ejecutor, adentro, 9:16. Un punto es bueno, se va a terminar. Esto se va a terminar en 0 segundos. Siguientes encuentros, Cannabis Chapulines, de ahí Deltas Tlahui en la femenil. Cannabis Chapulines y Deltas Tlahui. Ya se anuncia el siguiente partido, Cannabis contra el equipo de Chapulines, después Deltas contra Tlahui. Es femenil. Femenil. Ya se empieza a alternar, estos se están empezando a terminar, déjeme decirle, nos alcanza hasta para las 8 o 9 de la noche, antes del baile popular. Viene Lalo al abordaje, Chano se eleva bonito, no hay nada, el 1, el Johnny, Chano, no tiene control de la pelota, se va y le comete la falta número 15. Dice el oficial, con calma, 1, Johnny, buscando, hay una falta, el número 5 me parece, Johnny, saque lateral para Chano, número 6, ¡ah! Movimiento de cintura y se quita allí a su marcación, avanza rápidamente el equipo de Cáscara. Número 7 con la pelota, buscando, observando por dónde. Ahí le mete velocidad. No hay nada antes. Hay una marcación, dicen los oficiales. En la segunda mitad, la falta fue del número 5. Y hay un tiempo fuera. Tiempo concedido. 6 minutos 50 segundos. Tiempo corrido. Preventivos número 5 de Licántropos. Ahí estamos, señoras y señores, regresamos a las acciones del partido. En un momento más, estamos a la espera de los siguientes partidos. Está en la pintura el número 7, es el equipo de Cáscara, 9:16, 6 minutos. 6 minutos, tiempo corrido. Viene el segundo intento, no hubo certeza en el primero, el segundo, no hay nada. Recupera rápidamente el Licántropos de Tlahui Toltepec. Antes, jugador ahí lesionado. El frío, el calambre. Ahí los organizadores ya están viendo. Siempre, a veces con el frío, los músculos están más tensos. Ahí Lalo, no vimos, Lalo se cayó, ¿qué le pasó por ahí? Ya está. Ya lo están auxiliando inmediatamente. Aquí no tenemos problemas de lluvia, sí problemas de frío, eso sí. Pero ahí están, lo están atendiendo inmediatamente. Se dobló el pie, dicen aquí en algunas versiones. Pisó mal, cierto. El dolor es fuerte. Bueno, ahí están auxiliando, eso es un cambio obligado. Cambio, inmediatamente para continuar. Ahí estamos, avanzamos, señoras y señores, en lo que atienden al Lalo. Viene entonces el número 13 para Genaro, de larga distancia, no entra a la canasta. Se va preparando Cannabis contra Chapulines. Cannabis contra Chapulines, luego Tlahui contra Deltas en la femenil. Son los siguientes partidos, vayan haciendo sus calentamientos
Viene entonces Ya está retiro. Cáscara, 12 con la pelota, lanzamiento. La pelota se escurre. Y es pelota para quién? Para Licántropos. Avanza el jugador número 13. ¿Por dónde? Hasta la cocina, logrando una falta. Ahí está la marcación que hacen los oficiales. 13. Prepara, metralla, apunta, no hay nada. Segundo intento para el equipo de Licántropos. Prepara, observa, panorama, adentro. Ahí está, señoras, señores. Bien jugado, un puntito. Viene entonces Juanito. Ahí hay una marcación que dice el señor oficial. Inmediatamente el número 1, me parece, ese sí es el 1, es el Johnny. Ahí está el oficial, saque lateral, buscando, observando. Viene Cáscara, el abordaje, lanzamiento de Cáscara, no hay nada. La pelota sigue en el aire. Y es para el tiro. La tiene Cáscara finalmente, el número 12, por un costado adentro. 18-10. 18-10, aguas con el knockout técnico. Viene el equipo del Lycans cometiendo una violación y esto ya se va para el terreno, para el ataque del equipo de Cáscaras. Cáscaras con la pelota, número 5, Juanito, observa sin mucha demanda. 5, cambio de velocidad, cambio de perfil, se mete hasta la cocina, se acabó. Esto se acabó porque hay 10 puntos de diferencia. Se vio cerca de repente y se acabó. Ha perdido el equipo del Lycans, el equipo de Licántropos. Ahí estamos. Ahora sí, siguiente a la cancha. Cannabis contra Chapulines. 2 equipos locales. Después Deltas contra Tlahui, 2 equipos locales sobreviviendo. Serán los siguientes partidos que tenemos en este día. Ahí estamos, señoras y señores, observando. Todavía faltan muchos partidos de requisito antes de llegar a las grandes finales. Ahorita va a jugar el equipo de Chapulines contra el equipo de Cannabis. Cannabis es el equipo de Oscar. Ahí está en el regreso de Oscar. Ya está Chapulines también haciendo sus calentamientos para que en breve todo esto transcurra como debe de ser. Un juego limpio, bonito, muchas canastas, jugadas espectaculares. El público se reparte entre el básquetbol y el jaripeo. Los del jaripeo están sufriendo las inclemencias del tiempo. Ay, sí. Los del básquetbol, no. Aquí andamos más abrigados, mucho más calientitos, tomando un cafecito. Por cierto, ¿dónde está nuestro amigo? Hace rato, ciudadano Ambrosio, agradecimiento. Ahí nos llevó una jarra de ponche. Sabrosísimo, ¿verdad? Calientito. Llegó hasta donde tenía que llegar. Gracias, muchas gracias. Con este frío, solamente los jugadores no sienten frío porque están a 1000 por hora. Los demás, con que aplaudamos, con que hagamos bulla, seguramente nos podemos ir calentando poco a poco. Hoy grandioso baile popular, viene el grupo Tierra Mojada. Hay uno de Tlahui, ahí está Enrique. Y luego el otro, ¿cómo se llama? Soberano, no. Afortunados, afortunados. Sí, es cierto. Los de Soberano ya viven en Tlahui. Soberanos por aquí, soberanos por allá. Qué bueno que le cambiaron. Ya viene Afortunados. Qué bueno, afortunadamente. Porque eso de soberanos
Ya decían que ya van a prestar servicio comunitario, pero todavía falta. Ahí estamos, y hoy tierra mojada. Bueno, eso sí. Ahí estamos, señoras y señores. Muy bien. Avanzamos. Cannabis entonces. Ah, el uniforme, ya está. Este no lo había visto. Este lo sacaron. Dijeron, para cuando ya vayamos avanzando, ahora sí metemos en honor a cannabis, la marihuana, que es el nombre científico, cannabis le llaman. Bueno, ahora que ya se liberó para uso lúdico, exactamente qué es eso, quién sabe, pero sí le ponen bonito, para divertirse nada más. Avanzamos, salto entre dos, entre el 4, imponiendo altura, viene el número 5 para Oscar, para el 4, adentro. Ahí están los jovenazos de cannabis. Avanza el equipo de Chapulines, el uniforme, camuflajeado. Viene el 11 con la pelota a la media vuelta, no. Antes hay 3 segundos, dice el oficial, y la pelota le va a corresponder al equipo de cannabis. 2-0 el marcador, viene el equipo de Oscar, el número 7, Oscar, ahí al 0, levanta, bonito tiro, no hay nada. Recupera rápidamente el equipo de cannabis, avanza cannabis, lanzamiento, no hay nada. Nuevamente el 14 para el 11 al 4, buscando a Oscar apresura, área número 5, bonita canasta. Claro que eso se aplaude porque eso le mete emoción al partido. Viene el avance del equipo de Chapulines con la pelota. Pierde la pelota, viene a gran velocidad cannabis. Adentro. Qué bonita jugada, buena altura del 11, Brandon. Buena altura, juega bien al básquetbol. Ahí está el jugador de Chapulines de 3, no hay nada. Recupera Oscar rápidamente. Ahí para el número 0, Lai. Ahí se va metiendo, no, entrega para Brandon, el número 4, antes. Hay una marcación que hacen los oficiales. Y la pelota es la falta del número 15 del equipo de Chapulines. Y tiene 2 posibles, este número 4, pero antes hay un tiempo fuera para la plática, es el team back, ahí van a estar equipo platicando, equipo reuniéndose. Marcador 6-0. Obviamente no quiero pensar en el knockout técnico, no, porque Chapulines juega muy bien. Ahorita mete la canasta, aunque entre la canasta, pero hay cierta sombra. Es lo que vemos inmediatamente. Aquí tiene 2 posibles. 2 posibles para el número 4. Este 4 prepara, observa, mide distancia. Ya vio. No entra la canasta. Preparándose el equipo de Deltas contra Tlaui. Femenil libre. Segundo intento para el número 4. No hay nada. La pelota en poder de quien ya lo tiene Chapulines al abordaje, el 9 se resbala, esto es malo, contraataque el número 5, Oscar. No, ese es otro. Ahora sí hay peligro, necesitamos canasta del lado de Chapulines para que siga el juego, bonito juego. Ahí está el número 11, ahí de 3, no hay nada, pierde la pelota. Viene el avance rápidamente de número 7, Oscar, ahí buscando aquí en el número 0, Lai, se prepara el 5, se acabó, señoras y señores. Bárbaro, decíamos hay una ligera sombra, se completa en realidad y ya está, de modos. Así pasa, juega muy bonito Chapulines. Ya estábamos pidiendo la canasta, no se pudo. De modos, bien jugado. Cannabis se va empoderando. Ahí,
First. Me parece. Ahora Ixtlán tiene el invicto. Así está la historia. En femenil libre. Eso se realizó en la cancha de la escuela primaria Sham. Así que aquí no pueden perder. Equipo que pierda, ahí queda la historia. Bueno, ahí estamos, señoras y señores, observando el panorama. Muy bien. Aquí todavía no se define nada, ya se define nada. El chiste es ganar. Aquí con que gane un equipo sigue vivo. Esa es la única condición. Hay que seguir vivos, hay que ganar para seguir subiendo, para no salirse de la gráfica. Eso es todo. ¿Cómo está Lalo, por cierto? Lalo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Hay baile en la noche? No. Lalo, hoy no hay baile, ni modos. Ni modos, Lalo. Ahora sí. Lalo a dormir desde las 8 de la noche. No hay mañana. Pero bueno, se recupera. Gracias, Lalo. Qué bueno que esté bien el jugador. Avanzamos entonces. Vamos a escuchar la voz de nuestro amigo Rubén Martínez Pérez. Okay. Bueno, bien, vamos entonces a partido entre el equipo de Deltas y el equipo de Tlahui. El uniforme casi iguales. Esperemos que no se confundan. Salto entre dos y el esférico, ¿para quién corresponde? Yes. Vámonos a volver el lanzamiento al aire y el salto entre dos y la pelota ahora es para el equipo de Deltas. Deltas tira al lado izquierdo. Deltas, jugadora número 11. Aquí a la 21, saca el tiro y adentro. No se la esperaba con ese ganchito esta jugadora del equipo de Deltas. Y suman 2 puntos. Vámonos, el equipo Tlahui. Tlahui a la 10 en esta esquina. Tira y nada. Y lo tiene el equipo de Deltas. Deltas, la 21. Buscando receptora y ahí la asistencia. Se va, jugadora número 9. Deltas y no, ahora lo tiene el equipo de Tlahui. Tlahui con esta jugada. Tlahui tranquila. 11. Allá su compañera número 3 en esta esquina. Tira y nada, que no tiene la jugadora de Deltas, el esférico.
Ahora corresponde para el equipo de Deltas. Deltas, jugadora, ¿quién? Número 11, el 11. Deltas, ahora la jugadora número 6, se va. Tablerea y nada. ¿Y quién lo tiene? Lo tiene el equipo de... Es gol entre dos. Y la ley de la alternancia marca pelota para el equipo de Tlahui. Jugadora número 10, el esférico. Ahora... Y ahí está la jugada. Y el equipo Tlahui, nada, no puede hacer daño. Y ahora lo tiene el equipo de Deltas, jugadora número 9. Debe a la 6, devolución a la 9. La 9 encara, llegando a media cancha. 9, receptora número 21. Y mal la combinación número 10. Se estaba escapando esta jugadora del equipo de Tlahui. Ahora, jugadora número 3 de Tlahui, el movimiento de pelota. Número 10, Tlahui, en esta asistencia se va, combina la 11 en el ganchito y en el remate, nada, y se va rápidamente el equipo de Deltas. Jugadora número 9, a la 21, en esta esquina, al tablero. La pelota, ¿quién lo tiene? Lo tiene el equipo de Tlahui. Consiguiendo falta. Y nos vamos, movimiento de pelota, saque. Lateral del equipo de Tlahui. Jugadora número 10. 10 a la 3. ¿A quién? ¡Robo de pelota! No, era solamente. Y la 11. Nada. Y Delta se va, 21, se va, tira, tablea. Y sin efecto ese tiro. Y nos vamos rápidamente el equipo de Tlahui. Tlahui al abordaje, llegando al terreno que defiende el equipo de Deltas. Rápidamente, jugadora número 3 aquí en esta esquina, la 10. ¡Y adentro! 3 puntos que consigue en un solo tiro el equipo de Tlahui. Mientras tanto, Deltas, jugadora número 15 va en cara, ¿quién llega? La 4, tira, nada, lo tiene el equipo de Tlahui, combina la 11, en la 11 se va la 11 entre dos, pero, y vámonos entonces que recibe esta jugadora, ¿qué tan frío está el piso? Bueno, ahí está entonces, una jugadora sigue tendida y ahí la asistencia, vámonos, recuperada y nos vamos a juego, ya recuperada, sí, entonces le van a dar 2 posibles a esta jugadora número 11 del equipo de Tlahui. Últimas indicaciones, amarrarse ahí los tenis. Número 11, primer lanzamiento libre y nada. Vaya que la pelota se resiste. Entrar al área. Tiempo solicitado, tiempo muerto. Y anunciamos. Bien, vamos a activar la pizarra. También se bloquea como la PC después de tanto virus que tiene. También la pizarra electrónica le entra un malware, virus malo, malware. Bien, entonces llegaremos para más al rato sacar tercer lugar y empezaremos con las grandes finales. Ya están en espera los equipos categoría infantil, femenil, varonil, juvenil, femenil y la libre. Serán los platillos fuertes
en las grandes finales. Y adentro. Y suben a 4 el equipo de Tlahui. Vamos a ver del equipo Deltas. Jugadora número 11. 11 en esta esquina, la 21 saca el riflazo y no consigue nada. Y ahora la pelota es para el equipo de Tlahui. Un recargón que le dieron a esta jugadora. Y nos vamos entonces ya. Parece que ya es acumulativo en contra del equipo Deltas. Vámonos entonces, jugadora número 11, cobrando los 2 lanzamientos libres. Primero, falla. Segundo, tira. Y adentro, suman 5 puntos. 3 puntos arriba el equipo de Tlahui. Jugadora número 9, Deltas aquí en el pase. ¡Roba la pelota! Se escapaba la jugadora número 18. Y vámonos entonces, ahí está la pelotita. 3-10 en esta área. La 11 no hizo daño. Perdonó la 11. Y nos vamos la 11 del equipo Deltas. 11 del equipo Deltas. 10 y 11 se enfrentan. ¿Quién tiene la pelota? Ahí la 6 a la 11. Combinación 12 Deltas. ¡No! ¿Quién recibe? Recibe el equipo de Tlahui. Tlahui en movimiento de pelota. Jugadora número 10 en esta área se va. Llega peligrosamente. Ahí combinación a ¿quién? A la 3 segundos. Área prohibida. 3 segundos le hicieron la marcación al equipo de Tlahui. Deltas rápidamente se va la jugadora. Esta número 12. 12 a quien combina a esta jugadora número 6 a la 21. 21 aquí a la número 11. Saca el tiro. Se le escapó. Ese tiro entonces. La pelota corresponde para el equipo de Tlahui. Tlahui. 11, Tlahui. No. ¿Y quién lo tiene? Jugador número 3 del equipo Tlahui. La 10 en esta área. Y la 3 saca el tiro. Y lo tiene el equipo de Deltas. Jugadora número 6. A esta jugadora número 9 buscando quién, dónde, quién, por dónde. Hay un empujón. Falta de la jugadora número 10. Hay un cambio cuando haya posibilidad. Y nos vamos entonces ahora Deltas. Jugadora número 8 y adentro. Se acercan a 1. Marcador 5-4. Y ahí el equipo de Tlahui. 18. Se acabó. Y terminamos este primer tiempo. Marcador 5 para Tlahui y 4 para Deltas. Se ve oscuro. Sube listo. Avanzamos entonces, señoras y señores. Está Deltas con la pelota. Deltas, mismo uniforme. Si ustedes se dan cuenta, pobres de los árbitros, ahí tienen que batallar por dónde. Avanzamos. Esa pelota se escurre y va a ser quién sigue, quién seguirá.
después de este partido. Ahorita nos anuncian. Avanzamos rápidamente. En un momento comenzarán las grandes finales. Cáscara contra Cannabis, siguiente partido. Cáscara contra Cannabis. Este se va a poner bueno. Cáscara, la juventud a flor de piel. Cannabis por lo mismo. Ahí están, al tú por tú. Vámonos. Aquí está Tlaui con dos posibles. Prepara metralla, apunta, no hay nada. Siguiente intento para Tlaui. Es la número 8. Prepara, observa. No hay nada, no hay puntería. Viene rápidamente Enedina para Roshi. Número 3, Enedina. De 3, adentro. 8-4 el marcador. Mide distancia. Le mete adrenalina pura y hay 3 puntos. Avanza el equipo de Deltas. Viene la número 8. Ahí en la 15. Fátima. 15. La pelota. Paula peleando a ras de piso. Ya lo tiene Emma. Roshi al contraataque. Roshi con la pelota. Buscando a quien. Encuentra a 8. A la 8 nuevamente para Roshi. Para Enedina. Número 10. Enedina. Buscando nuevamente a Emma. De ese lado. La 18. Ahí casi se confunden, pero Paula recupera. 10 para el tiro. Viene la número 10, Enedina, nuevamente para Roshi. Pasean alegremente a la pelota. Adentro. Así paseando la pelota de derecha a izquierda hasta que finalmente observan la puerta abierta y por ahí se meten y hay 2 puntos más. Viene el avance el equipo de Deltas. Lisbeth, la zurdita. De 3, lanzamiento de Deltas, no hay nada. Avanza Emma. Roshi con la pelota para Enedina, la número 10. Para Roshi, nuevamente. Emma, la media vuelta, bonita media vuelta. Saca el tiro y no hay nada. Avanza entonces el equipo de Deltas. Ahí buscando con Melba con la pelota. Ahí para la jugadora número 9, buscando para Melba de 3. ¡Adentro! Tiempo fuera. Melba fue midiendo la distancia 7-10, nada para nadie. Hasta ahorita están jugando muy parejos. Pero conste, equipo que pierda, equipo que se queda viendo en las gradas las grandes finales. Saludos para nuestro amigo Didimo. Desde aquí te veo, Didimo. Ahí está, viendo, observando el partido. Y además vemos de aquí a los grandes amigos que también nos gusta el básquetbol. Y aquí andamos a la periferia de todo esto, tratando de buscar que esto pues, lo podamos disfrutar en esta fiesta patronal de Tlahuitoltepec, la fiesta de diciembre. Es la fiesta de diciembre, la fiesta con mucho frío. El sol sale hasta el martes, dice el servicio meteorológico, y me parece que así va a ser. Avanzamos, viene Enedina, la 11, tapón que le ponen a Paulita, pero la 8, ahí en Melba, tocando a la jugadora y eso es falta. Ahí la número 8 cometiendo la falta, así que se va a la pintura. Estaba en posición de tiro y se habían levantado. Viene Paulita, primer intento. No hay nada. Segundo intento. Viene Paulita, prepara, observa, puntería. Nada. Ahora sí, viene el último. El último intento para Paula. Ahora con la pelota se va preparando Cannabis contra el equipo de Cáscara. Cannabis contra Cáscara. Avanzamos. Viene la 11. A la 8. Melba. Lanzamiento de 3. El tiempo inexorable está avanzando rápidamente. Roshi. Para mí que era para el árbitro, pero era para Paula.
Nuevamente para Roshi. Roshi con la pelota. Paula cambia de perfil. Cual gavilán de un vuelo impresionante. Avanza rápidamente Melba. Melba, ¿qué va a hacer para Estrella? Lanzamiento, no hay nada. La pelota no quiere. Viene el ataque de Tlaui. Tlaui al ataque. Paulita va a colarse, va a perder. Consiguiendo hábilmente una falta. Dos posibles para Paula. Dos posibles, 2 minutos 16 segundos y contando. Aquí pueden marcar un poquito más de diferencia porque está cerrado el marcador. Viene Paula. Paula observa el panorama. Ahí está un puntito, eso es bueno. Se relaja mucho más hace rato. Tiró apresuradamente. Viene el segundo intento para Paula. Prepara metralla, observa. Adentro. 12-7, 5 puntos de diferencia. 8 tiempo, 1 minuto 40 segundos. 1 minuto 40 segundos. Viene Estrella. Estrella para quién, para Melba. Tiradora en potencia de 3. Ahí está la jugadora. Melba nuevamente. Para Fátima. Fátima, ¿qué hace? Fátima quiere entrar. Entra una mano. Bonita canasta. 12-9. A 3 puntos de diferencia, con un triple esto se empata. Eso es bueno para el espectáculo del básquetbol. Viene Enedina, Enedina para la 18, Emma. Estrella recupera la pelota, Deltas, Deltas. Aquí la jugadora número 11, 11 botando con ambas manos. Encuentra y entrega para la 9. ¿Qué va a hacer? La 9 va a probar de 3, no hay nada. Enedina rápidamente para la 11, Paula. Incansable, falta. Esa falta sí se justifica. Se va y pudo haber entrado la canasta. Por eso la 11 dijo, esta la freno porque si no, la falta necesaria. Marcador 9-12, 48 segundos, tiempo cronometrado. 48 segundos, estamos todavía en la ronda de las eliminatorias. En un momento las grandes finales. En un momento va a empezar luego, ¿verdad, amigo Rubén? Luego, nada esperamos. 5 finales. Infantil, varonil, infantil, femenil, juvenil, femenil, libre varonil y libre femenil. 5. Veteranos ya. Ese ya se acabó. Así que 5 finales nos esperan. Márquenle en casita, díganle que ya van a empezar las finales. Un WhatsApp, un Messenger, un Telegram, lo que fuera, señales de humo, porque esto ya va a comenzar. Avanza el equipo de Tlaui. Tlaui, Enedina para Roshi. Roshi se mete. Enedina, justo cuando debe de llegar. 3 puntos a favor de la causa. 9-15 otra vez. A remar contra corriente. Losa pesada para Deltas. Viene Estrella, va a tener que entrar y va a tener que tirar forzadamente. No hay nada. Viene rápidamente Paula a tratar de guardar la pelota. La número 8 frenando. El tiempo está a su favor y esto va a terminar en breves segundos. Viene Enedina para Roshi. Roshi jalando marca, tratando de cambiar de perfil de derecha a izquierda. Viene, ahí pierde la pelota, no, recupera, se va a acabar. Se comieron el tiempo magistralmente, solamente botando la pelota. Eso ya es guardar la pelota y con eso el triunfo se ha conseguido. Sigue avanzando el equipo de Tlaui. A la cancha, Cáscara contra Cannabis. Oscar, ¿dónde andas? Ya está. No te vayas a ir, Oscar, todavía no acaba esto. Ahí está el equipo comandado, Oscar, su hermano Rolando, ahí haciendo generación. Bueno, trae un servicio social, escuchen. Al propietario de 2 carros que está estacionado frente del Hotel San José, favor de mover la unidad. Al propietario o los que están, los propietarios de los 2 carros que están estacionados enfrente del Hotel San José, por favorcito, si tiene
la amabilidad de mover esas unidades porque parece que va a salir una unidad. Entonces, quien sea el propietario de los carros estacionados enfrente del Hotel San José, por favor entonces mover la unidad. Después viene Totontepec Tlahui. Ahí estamos bien. Sí, Totontepec contra Tlahui. Totontepec contra Tlahui es el siguiente partido. Tlahui, solamente descanse. Unos masajes. Aquí es donde los fisioterapeutas empiezan su trabajo. Ya está en la cancha Cannabis. Está Rolando, está Oscar, está Nietzsche, está Brandon. ¿Quién más están? Ahí estamos, señoras y señores, a puntos de comenzar. Todo listo, todo preparado. Ya estamos casi terminando, ¿verdad? Este es para aquel lugar. A ver, quinto lugar. Hay equipos todavía. ¿Quiénes faltan? Ah, está todavía el mismo equipo de Villa Alta, ¿no? ¿Sigue vivo o no? Ahorita que nos digan. Sí, gracias, señor oficial. Ya está el oficial revisando allí los pormenores. Exactamente, acomodando todo. Ahí están. Observando las gráficas. Muy bien, señoras, señores. Ahí está. Gracias por avisarnos. Tlahui contra Totón, ¿verdad? Tlahui contra Totón. Siguiente partido femenil. Bueno, hay que recordarle a nuestro querido público que hay espacio especial para visitantes y para locales. Ahí está la leyenda también. Adelante, amigo Rubén. Gracias. Hay una leyenda que dice local y visitante es para la banca. Por favor, si allí el público está sentado, por favorcito, hay espacios especiales para la banca entre visitante y local. Gracias. Vámonos al encuentro para la sobrevivencia. Continuar en este torneo. Equipo que pierda se queda en el torneo. Así es, queda y no tiene premio. Equipo que pierda. Así es que si quiere tener algún premio, debe de ganar forzosamente. Y nos vamos, pelotita por parte del equipo Cannabis, número 7, 7, tira adentro. Y Cannabis dice, presente con esta canasta. Vámonos, ahora el equipo de Cáscara. Cáscara, este equipo, número 5, equipo que viene surgiendo, ha permanecido en estos torneos en diferentes comunidades, llegando también a las grandes finales. Y vámonos ahora al número 5, adentro. Y su conjunto, el equipo de Cáscara, número 5, segundo lanzamiento libre y empata. Empatamos. El marcador es de 2-2.
7. Cannabis se va, Cannabis el 1 tira. Nada, que no tiene. Es bolita para el equipo de los verdes. Cannabis. Planta prohibida, pero nombre. Vaya, cómo pega el nombre Cannabis en este equipo. Y vamos a ver la suerte. El equipo número 7 de Cannabis. Cannabis en el 0. No, ¿quién lo tiene? Ahí está Cannabis. Cannabis al 7. El 7. El 11. Hablareo del número 11. Y marcador 4-2. Vamos a ver el tiro adicional. Nada. Y es bolita para los rojos. Del uniforme casaca roja, el equipo de Cáscara. Nos vamos entonces. La pelota ahora corresponde para el equipo de los rojos. Cáscara. ¡Ay, no! Intento de tiro. Lo molestaron y se coloca en la línea de los tiros libres estratégicamente. Todo un colmillo retorcido, este número 15. Vámonos, lanzamiento libre de Cáscara. El primero la falló. Y vámonos al segundo lanzamiento libre, número 15. Se perfila ahí adentro. Y suben a 3 puntos. Número 7, Cannabis, el número 5, 5 al 0. La bajó bonito el equipo de Cáscara. El esférico ahora corresponde para el uniforme rojo. Número 12 al 7, el 7 se va. Y ahí estaba. Estaba en el área debajo del Nariño. Se perfilaba hacer el resorteo, pero la defensa de Cannabis no dejó realizar esta jugada y se coloca la pintura para realizar el lanzamiento libre. Mide distancia, tira al contorno del Nariño. Y el esférico ahora es para su segundo lanzamiento. El número 10 se perfila y adentro. Ahí está entonces la jugada. Marcador 4-4. Nada para nadie y todo para el público. 7 acelera, combina y no soltó la pelota. Hay un bajón que dice el señor árbitro. Vámonos entonces todavía en poder de la pelota del equipo verde. Número 11, media vuelta, adentro. Se desmarcan a 2 nuevamente el equipo de Cannabis. Número 5 de Cáscara, dejando que se acomoden sus compañeros. Allí enfrenta, se va, tira, tablerea, adentro. Se empata nuevamente y rápidamente el equipo de Cannabis, muy adelantado esa asistencia. Y ahora la pelota es para el equipo de los rojos. El equipo de Cáscara de Juquila, número 5, tranquilo, hagan de cuentas, están a 0-0, pero estamos a 6-6. Número 5, pierde la pelota en el rebote, en la punta del tenis, y nos vamos a tiempo muerto, tiempo solicitado. Bien, entonces este torneo se está casi finiquitando. Hoy terminaremos el básquetbol. Nos espera mañana otro evento deportivo que es el voleibol mixto. Ya hay equipos registrados, 12,000 pesos en premios, primer lugar. Así es que si a usted le gusta el voleibol, el voleo, así es que es su oportunidad del día de mañana. Vámonos entonces a movimiento de pelota. Número 7, Cannabis. Al número 0. Nueva contratación del número 0. El número 5 se pasea. Allí el pase.
asistencia. Y es bolita para Cannabis. Cannabis, vámonos rápidamente. Ahí este jugador se va a media vuelta. Número 4, vaya que no tuvo la fuerza necesaria. Y rápidamente se va el equipo, el contraataque de Cáscara. Es allí donde le cometen una falta. ¿Y qué dicen los árbitros? Si le dan 2 posibles a este jugador que consiguió esa falta. Nos vamos, es el número 7. Se perfila, analiza, lanza y adentro. Y suben a 7. Un punto arriba el equipo de Cáscara. Vámonos al segundo lanzamiento libre. ¡Y caray! Bola sigue siendo para el equipo del uniforme rojo. La pelota entonces en movimiento. ¡Y ahí está! Sorprendieron. Dejaron mal parado al equipo de los verdes. 9-5 es el marcador, número 7 mientras tanto. Y ahí estaba. Es 9-6. Y le dan 2 posibles al jugador número 11. Y nos vamos. La pelota número 11. Posibilidad del número 11. Primer lanzamiento. Adentro. Y suben a 7. Número 11. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el equipo rojo. Se acabó el primer tiempo. Marcador 7 para Cannabis, 9 para Cáscara. Ahí está platicando. Equipo que pierda, equipo que se queda. Es decir, Encarar al número 7, el 7 lanzamiento, no hay nada, recupera rápidamente el equipo de Cáscaras. Hay una marca que hacen los oficiales, ahora ofensivo me parece, así que la pelota va para el terreno de Cannabis. Oscar con la pelota, buscando por dónde encuentra ahí a su compañero número 5, el 5, el 7. El 7, Oscar se mete hasta la cocina. Lástima que la pelota solamente se le escurre. 9-7 el marcador. Viene Brandon de 3. No hay nada. La pelota está en movimiento. Ya observamos rápidamente al número 5. Ahí, este es Juanito hasta la cocina y no hay nada. Nada, simplemente un acercamiento, preparándose entonces. Laui contra Ixtlán, Totontepec. Es el siguiente partido en la libre femenil. Ahí está el número 10, adentro. 10-7, está cerrado todavía el partido. Ahí Cáscaras de San Juan, Juquila Míquez todavía batallando. Segundo intento, no hay nada, la pelota se pelea fuerte, bajo el tablero nuevamente a organizar una jugada, viene Juanito, ahí el número 5, se levanta, lanzamiento, no hay nada, la pelota, ahí disputándose fuerte, metiendo cuerpo, antes, hay una marcación, me parece que la pelota le va a seguir correspondiendo al equipo de Cannabis. De Cáscara con la pelota. Ahí para quién, el número 15, nuevamente el 7 encara, ataca por el centro, no hay nada. Ahí están también disputándose. La pelota se detiene momentáneamente, se va a la pintura el número 7. El 7 prepara metralla, apunta fuego, no hay nada. Está empezando a fallar 5 minutos, 10-7 el marcador. Está cerradito. Siguiente intento adentro, 11-7, 4 de diferencia. Avanza el equipo. Este es el equipo
de Cannabis, número 5, Nietzsche con la pelota, Nietzsche buscando, observando por dónde, el 11, va a tirar, se mete, no hay nada, la pelota solamente se pasea, y esto no le gusta al equipo, pues obviamente están perdiendo oportunidades. 11-7, viene Cáscara al abordaje, viene Juanito, ahí buscando, observando, Juan, el número 5, el 5 para quién, para el 7, el 7 buscando, ya nuevamente el 7 con la pelota, el 10 levanta el tiro, aprovecha el tablero, 2 puntos más a favor de su causa. Empieza a estar difícil la situación para el equipo de Cannabis. El 11, Brando, entra la canasta. La pelota no está entrando y esto es peligroso porque el tiempo está aumentando poco a poquito. 4 minutos, 3 minutos y unos cuantos segundos. 13-7 el marcador. Está jugando el equipo de Cannabis contra el equipo de Cáscaras de San Juan Coquila Míguez. 13-7. ¿Quién gana? Gana Cáscaras. Se va preparando Totontepec Villa de Morelos contra el equipo de Tlahui. Ya está Tlahui haciendo calentamientos. Totontepec, ¿dónde estarán? Ixtlán tiene el invicto en la libre femenil. ¿Dónde estarán? Ahí vamos a ver. Se detiene de más el juego, ya estamos 3 minutos. Se consume poco a poco el tiempo. Ahí está el equipo. Cannabis, lanzamiento adentro. Bueno para el equipo. Segundo lanzamiento para Brandon. Cannabis prepara, punta, fuego adentro. 9-13, oro molido justo cuando tenía que ser. Viene Cáscaras, Juanito. Con la pelota número 5. Este es el movedor, el organizador. Viene Juan, observa por dónde. Encuentra a nadie. Ahí anda Juan tratando de conectar. Encuentra el receptor. El número 12 en la media vuelta. No se puede. Lanzamiento de Juan tampoco contra remate. Ahí está peleándose fuerte. Es el oficial que cuenta y que además va a tener un tiro adicional. ¿Quién es el tirador? El tirador es el número 10. Acumula Cannabis, acumula Cannabis. Acumulativos para Cannabis. Primer intento, prepara metralla, punta adentro. 16-9. Empieza a remar contra corriente el equipo de Cannabis. Es el número 7. El 7 para el 9. El 9. Lanzamiento adentro. Ahí está el público a favor del equipo local como debe de ser. 16-11. Viene Cáscara. Este es Juanito. Avanzando, observando por dónde. Encuentra el receptor que es el número 12. Al número 7. 7 con la pelota. 7 buscando, observando el panorama. ¿A quién encuentra? Ahí está el número 10, el reloj presiona. La pelota se disputa fuerte a nivel de piso. Antes se terminó el reloj de disparo, así que vámonos. Eso es bueno para el equipo de Cannabis. Cannabis, tienen que venir los tiradores de 3. No hay mañana, urgen y lo saben. Ahí está Cannabis, ¿por dónde? Encuentra al Oscar se cae y entrega la pelota para el equipo contrario. Avanza el equipo de Cáscara con la pelota, es el número Juanito, el número 5, el número 12. 2 puntos más a favor de la causa. Pierde la pelota, señoras, señores, esto está finiquitado. Nada más es para consumir el tiempo. ¿Y es para el tiro? Este partido ya está más que finiquitado. Viene Cannabis en este avance. Cannabis buscando este equipo. Así que, señoras, señores, tiempo fuera están solicitando. Solamente para ir consumiendo el tiempo. Hay que jugar bien con el tiempo. Aquí no se arriesga nada. ¿Cuánto vamos? 18-11, 10 segundos. Le digo que esto está finiquitado.
Cuando un equipo ya está cediendo, eso se observa inmediatamente. Bien jugado por Cannabis. Esta vez no se pudo. Hay que aplaudir que ahí van desarrollándose, fogueándose. Avanza Cáscara. Ahora está consumido el tiempo. Se acabó. Se acabó, señoras y señores. Esto se ha terminado. Adelante, amigo Rubén. ¿Quién sigue? Bien, anunciamos entonces este partido es para cuarto lugar. Equipo que pierda se queda cuarto lugar. Y equipo que gane estaría peleando tercero, segundo o hasta primero. Así es que este partido es para la sobrevivencia y es para algún lugar. Bien, entonces, después de conocer terceros lugares, tanto femenil o varonil, nos iremos a las finales. Guadalupe, Victoria y Ayutla, infantil femenil. Santa Cruz contra Ciclones, infantil varonil. Santa Ana contra Nejapa, juvenil femenil. El libre femenil está esperando el equipo de Ixtlán. Y para la libre varonil está esperando la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. La universidad es el orden de las finales que tenemos para esta noche, para este día. Así es que, señoras y señores, los invitamos cordialmente para permanecer en sus lugares y vivir las emociones del básquetbol en este torneo relámpago que iniciamos el día 11. El día de ayer estuvimos y hoy estamos 13. El 10 y 11 estuvimos con el torneo de Baby Food y el día de mañana estaremos con el torneo de voleibol. Y por supuesto, el día de ayer llevamos a cabo el ajedrez, estrategas. Hay una película que se decide la guerra entre dos países a través del juego del ajedrez. Vaya posibilidad de todo esto. Muy bien, hay algo de cultura general. Bien, entonces, del uniforme blanco y azul, el equipo de Tlahui. Del uniforme rojo, equipo representativo de Totontepec, Villa de Morelos. Próxima festividad, ahí estaremos el 20 de enero en Totontepec, Villa de Morelos. Por ahí nos confirmaban un premio de 80,000 pesos. Vaya, vaya.
Sale. Entonces, querido público, en las gradas pintadas de color azul es para pasillo. Hay para su conocimiento, en las gradas pintadas de color azul es para pasillo. Por favorcito, si damos el espacio para ubicarnos para pasillo en el color azul pintado. Nos costó mucho trabajo, pues. Vale, vámonos a partido. Para cuarto lugar, equipo que pierda se va a casa sin nada, solamente con la convivencia y la experiencia que haya adquirido en este torneo. ¡Vámonos! Uniforme azul blanco, tira jugador número 10 y nada. Y nos vamos entonces. ¿Qué va a ser? Va a ser tirable. Viene entonces, jugadora número 10 a la línea de tiro. Primero, no. Segundo lanzamiento libre. Jugadora número 10, la nada. Ahora lo tiene nuevamente el equipo azul. Número 3, la 3 se va a tirar. Pero vaya. Tiro sin dirección y nos vamos ahora con el equipo rojo. Totontepec, equipo rojo, jugadora número 7 en el auxilio. Esta jugadora, ahí en la recepción, jugadora número 13 aquí, allá a la 7 a la 13, combinación y adentro. Primera canasta y dice presente. Totontepec con este enceste. Y nos vamos entonces, jugadora número 3 del equipo de Tlahui. En esta área, jugadora número 10 y pierde la pelota, no es una falta. Es una falta que comete el equipo de Totontepec. Y el esférico ahora corresponde para el uniforme blanco y azul. Jugadora número 3, adentro. También abre el marcador el equipo de Tlahui. Marcador 2-2. Y el esférico, jugadora número 7 buscando Totontepec, se va. Tira y nada. Pero en el trayecto estaba figurando una estrategia de juego. Y es justamente haber conseguido dos posibles. El primero lanza y adentro y se desmarcan a uno. Vámonos entonces. Jugadora número 7, segundo lanzamiento libre, perfila y al larillo. ¿Quién lo tiene? La 7, recuperando la pelota. La 7 se va. La 7 suelta la pelota y se va el equipo Tlahui. Pero antes, una falta. Ahí está un tiempo solicitado, cargado al equipo de Tlahui. Y ha caído la tarde, casi la noche, en este municipio, en esta monumental deportiva. Dale, vámonos, después del tiempo muerto. Ahora, movimiento de pelota por parte del equipo de Tlahui. 10 a la 3 pivoteando, rebotando, acelera. Número 11 en esta esquina, fintea. La jugadora número 10 se pasea. En esta esquina lanza y al larillo. Y esta jugadora de Tlahui, jugadora número 3 buscando quién, dónde. Ahí pase picado y al 11.
hay que tirar y ya se acabó los 10 segundos. Se les anticipó, simplemente no tuvieron la libertad de tiro y se va el equipo a rojo, jugadora número 9, 9 a la 13, 13 va, se va, ¡ay no! Pero consigue 2 posibles. Bien está la jugadora número 13, se perfila, primer lanzamiento. No. Segundo lanzamiento libre. Jugadora número 13. Tira. ¡Y nada! La pelota coquetea al anillo, pero simplemente nada. Y nos vamos rápidamente. Jugadora número 3 de Tlahui. 3 de Tlahui a la 10. No, se perfilaba para un triple. 11 a la 3. Y está. ¡Y adentro! Y piso. Ahí está entonces y le dan otra posibilidad. Ahí está la jugada. Y suben a 5 y ahora. No, ¿quién lo tiene? Lo tiene el uniforme rojo. Jugadora número 7 de Tototepec buscando quién, dónde. Ahí la de 10 encima. Se va, combina el equipo rojo, rojo buscando quién, dónde. Receptora se va, tira, tablerea. Y no, y rápidamente se va el equipo de Tlahui. 11, 11, 11. ¡Adentro! En esta descolgada. Y suman 7 puntos. Marcador 7 para Tlahui, 3 para Tototepec. Vámonos. El esférico, jugadora número 13. 13 a la 9. Ahí a la 7. 7 a la 9. Triple. Nada. Y la pelota es para los azules, jugadora número 8. 8 va en cara, ahí a la 11. La 11 buscando quién llega. La jugadora número 3. Tranquilizando la jugada. Acelera. Y 11. Y nada. Como que vimos. Ahí está. Vaya, tiempo muerto, tiempo solicitado. Nos vamos a conferencia. Sale. Vámonos entonces. Ahí está el movimiento de pelota. Y el esférico ahora para quién. Hay una falta. La pelota en movimiento por parte del equipo rojo. Ahí está. Movimiento de pelota, equipo azul y blanco. Y triple. No, bonita para jugadora número 13. 13 de Totón, se va Tototepec. Y adentro. Y ahí está sumando 5 a 7. Y nos vamos a descanso. 1 minuto. Los micrófonos. Ahí estamos bien. Ahí vamos. 5 a 7 el marcador. Viene Tototepec, empata Tototepec.
7-7 el marcador. Avanza el equipo de Tlaui. Tlaui por conducto de Roshi. Roshi con la pelota. Ahí está. Paula de 3. Adentro. Ahí están otros 3 puntotes a favor de Tlaui. Viene el avance. Este es el avance de Totontepec. La número 5. Antes ya hay una marcación. 4, 5. ¿Cuánto va? Ahorita que estabilice. Ya está. Ahí vamos, señoras y señores. En el marcador 6-10. 7-10. 7-10. Ahí está. Ahora sí, 7-10. Viene entonces Totontepec. Hace los lanzamientos, no hay nada. Terminando este partido, se viene Villa Alta. Otra, Cáscaras. Sí, ¿verdad? Cáscaras contra Villa Alta. Porque solamente está quedando la universidad. Ese ya está en la gran final. Así como en la mañana. Así como en la mañana se repite, el básquetbol es noble. Ahí vamos. 6 minutos 40 segundos, 7-10. Se va a la pintura nuevamente el equipo de Totontepec. Lanzamiento adentro. Viene el equipo de Tlaui, la número 10. Para Paula con la pelota. La 8. Pierde la pelota. La va a tener Totontepec. Villa de Morelos. Bárbaro. A mí no me tocó. A mí no me tocó lo que yo vi que se regalaron entre ellos. Así me tocó. Sí, este está bien. Este hay que llevarlo, hay que conservarlo. Avanzamos, señoras y señores. Viene entonces el equipo de Tlaui, Paula. De 3, no hay nada. La pelota de poder de Totontepec. Aguas con el go. Ese can está empezando a causar peligro. Avanzamos, viene Totontepec a 2 de diferencia. Totontepec, la número 5, se levanta. Lanzamiento, no hay nada. La pelota en disputa, ¿por dónde? Hay un 2 y por alternancia se va a ir para el equipo de Tlaui. Se va para Tlaui, se va preparando el equipo de Cáscara contra el equipo de Villa Alta. Ahí está el equipo de Tlaui, la número 3, Roshi. Le pone hielo pausadamente, ordena a sus jugadoras. Paula por el centro, por donde ataca, quiere meterse, abre por un costado. La pelota nuevamente se retiene en la falta, fue de la número 9 y sigue siendo pelota para Tlaui. La pelota viene entonces al abordaje Roshi. Roshi, lanzamiento de Roshi. Aguas con la rodilla. Ahí están las primeras atenciones. Ay. Qué rico cafecito, ¿eh? Ay, sí. Muchas gracias a la gente. El cafecito hasta humito le sale. Lanzamiento de Roshi. Adentro. 11-8. Bonito espectáculo del básquetbol. En esta bonita cancha. 2 puntos a favor del equipo de Tlaui. 12-8. Viene el abordaje de Totontepec. Totontepec, la número 13. 13 con la pelota. Busca por dónde. Totontepec allí para su receptora número 5. Esta quiso hacer una asistencia, pero nunca se dibujó. Viene entonces la 7, la gran movedora, la incansable. Viene Totontepec. Este se queda en cuarto lugar, equipo que pierda. Viene la número 5. Lanzamiento adentro. 10-12 está cerca Totontepec. 10-12. 3 minutos 40 segundos. Está cerca Totontepec, Villa de Morelos. A ver qué hace Tlaui. Siguiente encuentro seguramente va a ser contra Tamix. Equipo que gane. Bueno, es lo que recordamos.
Ahí estamos, entra Tlaui, no hay nada, recupera Totontepec. Hay una falta. El oficial dice que la número 3 cometió la falta, Roshi. Y la pelota va a ser por saque lateral a favor de Totontepec, Villa de Morelos. Es la número 7, la más habilidosa. Onda que no se cansa, imbatible. Nuevamente, ahí para el número 5. 5 a la 9, levanta el tiro. ¡Ah! Le dio la vuelta 13 a 12. Ahora sí, está caliente este partido. Le dio la vuelta a Totontepec. Viene Tlaui a remar contra corriente. 8 para Medina. Viene Roche, la número 3. ¿Qué va a hacer? Va a entrar. Lanzamiento, no hay nada. 18, falta. Ahora sí se puso caliente el partido. 13 a 12. 2 minutos 30 segundos. Decíamos que estaba muy cerca Totontepec. Con un triple le dio la vuelta. Viene, ahí está en la pintura la número 18. Prepara metralla, apunta corto el tiro. Son los nervios que también empiezan a jugar. Viene el segundo intento para la número 18, Emma, afina puntería, esto se empata. Ahora es cuando la porra tiene que jugar. Viene Totontepec, Villa de Morelos. Avanza la número 13, le mete velocidad, va a colar. No entra la canasta. Va a ser pelota para Tlaui. Lástima, no entró la canasta. Bonita colada, bonita entrada. Así que, señoras, señores, 13 a 13, nada para nadie. 1 minuto 40 segundos. Viene Emma, ahí para Enedina, nuevamente, buscando por dónde. Ahí Tlaui atacando por un costado, la pelota lo tiene. Rápidamente Totontepec, Villa de Morelos, avanza la número 7. 7 para quién, para la 9. Quiso darse la media vuelta, no hay nada, la pelota se le escurre. Bueno para Tlaui, rompimiento largo, la número 3. Va entrando Roche. ¡Falta! Uf, y recontra, está más que cardíaco este partido. 13 a 15 y puede haber otro. Todo lo va a decidir Roshi. 13 a 15. Acumulados para ambos equipos. Ahí está en la pintura Roshi. Prepara metralla, apunta fuego. No hay nada, Totontepec al abordaje. Hay mucho tiempo todavía. Viene la número 7. Ahí está, jugador imbatible, incansable, la número 13. Vamos a entrar antes. La número 3 cometió una falta. Roshi, su segunda falta, según observamos el reporte de los oficiales. Se va a la pintura. Aquí tendría que aprovechar. Viene Totontepec, la número 13. 13 prepara, metralla, observa, apunta, nada. Ese tiro, viene el segundo intento, a ver qué tal aprovecha. Prepara, observa, 1 minuto y 6 segundos, tiempo cronometrado. Recupera el rebote, lo tiene Tlaui Totontepec. Avanza Tlaui, viene Roshi con su número 3. La incansable de igual manera. Roshi buscando, ordenando, comiéndose también el tiempo. Eso le favorece a Tlaui. Viene la número 3 a la número 10. Enedina de 3. No entra. Embajó la pelota a la media vuelta. No hay nada. Roshi. Aguas. Ahí está Roshi. Cargando completamente al equipo. Viene entonces. Totontepec se abruma. Ahí hay una falta. Aquí no has que meter las canastas. Falta 30 segundos. Son acumulativos y vienen 2 posibles. 13 a 17. La aritmética dice que son 4 puntos de diferencia. Aquí se puede acortar. Viene la número 11. Ahí está observando. Prepara, metralla, observa, apunta, fuego. No entra la canasta. Malo para Totón, bueno para Tlaui. Segundo tiro para Totontepec, Villa de Morelos. Prepara, metralla, apunta, fuego, no hay nada. Se llega el arillo. La pelota en poder de Tlaui. Viene Paula, dice con calma. Vamos a circular, vamos a rotar. Viene Nedina, falta. Esa es una falta obligada, van a ser tirables. 13 a 17 el marcador, 20 segundos en el tablero.
Uf, y recontra, uf, viene Nedina, es certera cuando está inspirada, prepara, metralla, apunta, no hay nada, son los nervios porque también puede marcar más la diferencia. Enedina, prepara, pelota, apunta, fuego, no entra al abordaje Totontepec, Villa de Morelos. Ahí la número 7, 7 y 7 se va a ir por un triple. ¿Qué va a hacer? Sí, un triple. Prepara, metralla. ¡Adentro! 14, 16 a 17, padre mío. Esto se está acercando demasiado. Tenían que intentarlo con un triple. No había mañana. Así lo hicieron perfectamente. 16 a 17, 8 segundos. Uf, ¿cómo van las apuestas? Se puede empatar Laui. Ahí decíamos que era importante que los tiros libres entraran, porque eso da tranquilidad, pero los nervios también juegan. Ahí está, señoras y señores, un punto de diferencia, un punto, 8 segundos. Esto es jugada de pizarrón, todo es de pizarrón, es lo que han entrenado. ¿Qué hacemos cuando falte poco tiempo? Van a tratar de aguantar o van a tratar de tirar. Comerse el tiempo, tirar. Comerse el tiempo. Ahí van a comerse el tiempo. Ahí está. Foul obligado. Foul obligado. Ahí el equipo de Tlaui le apostó por consumir el tiempo. Y eso presiona a Totontepec y dice que haya falta. Esperemos a ver cómo le va a Roshi. Totontepec obviamente le apuesta que no entre ningún punto. Tlaui le apuesta aquí puede marcar la diferencia. 6 segundos. 6 segundos. Ahí está Roshi. Está en la pintura. Prepara, metralla, apunta, fuego. Los nervios están a flor de piel. Esto es lo que busca Totón. Por eso el foul. Esto es lo que buscaba. Jugarle al nervio. Viene entonces nuevamente Roshi. Roshi con la pelota. A ver, lanzamiento. No hay nada. No hay nada y va a tener posesión de pelota, porque fue una falta intencional, por eso no hubo formación y posesión de pelota. Viene entonces al abordaje Tlaui, falta nuevamente. Ahí está, señoras, señores, 5 segundos, 16 y 17. Aquí nos vamos a quedar calvos de tanto jalarnos los cabellos. Ahí falta. Ahora Paula. ¿Cuál es la historia de Paula? ¿Cómo controla los nervios? Prepara, metralla, apunta, fuego. Uf, no hay nada. No hay nada. Viene el segundo intento para Paula. Por el bien de la causa. Prepara, apunta, fuego. ¡Adentro! 18 a 16. Control de pelota lo va a tener Totontepec. ¿Qué cree que están platicando? Van a ver cómo atraviesan la media cancha. De allí viene el disparo de 3. No hay más. No hay más. Simplemente le dicen quién saca la pelota y quién va a tirar. Cómo van a atravesar la media cancha. Por un rompimiento en 2 o en 3 intentos. Y Tlaui dice, ¿cómo vamos a presionar desde la salida? Es lo único que han platicado y es lo que viene. Solamente para ganar 1 de 3 o forzar un empate. Bien, entonces, así lo han platicado. Tlaui va a defender. Tlaui tiene que defender a presión de un palmo de terreno. Viene, ahora sí, el tiro. El tiro no se dio. El tiro no se dio. Esto se ha terminado, señoras y señores. El tiro nunca se pudo dar. Venga los aplausos, querido público. Así el básquetbol es un juego de estrategias. Es jugar con el tiempo, es jugar con todo. Y ahí obviamente las jugadoras lo saben a la perfección. Y el triunfo se lo lleva Tlaui Totontepec. Bien jugado por Totontepec. ¡Hala! Oigan, ¿y si le bajamos volumen? Allí algo nos están diciendo de este lado, amigo. Tengo tú que descifras los mensajes. Ahí estamos. Semifinal Villalta, Cáscara. Otra semifinal.
Perfectamente. 2 semifinales ahorita. Ahorita para equipo que pierda ya tiene premio. Se queda en tercer lugar. Primera semifinal. Semifinal, señoras y señores. Viene Cáscara de San Juan Juquila Míquez contra Villa Alta. Hay que recordar que las dos comunidades, Villa Alta, la población, el municipio, es el actual campeón de la Copa Brito Juárez. En la libre varonil me parece que le ganó a Macuil. Y de este lado, Cáscara de San Juan Juquila, actual campeón de la Copa Ayú, le ganó a Totontepec, si no me equivoco. Así que vamos a tener buen espectáculo en esta tarde-noche. Así empezó la mañana, así empezó y ganó Villa Alta. Bueno, viene la venganza. ¡Ah, bárbaro! La venganza es muy dulce. Cuidado con la diabetes, mejor no hay que ser vengativos. Y después viene otra gran semifinal, Tlaui contra Tamix. Hace rato ganó Tamix y perdió Tlaui. Nuevamente la venganza, esperemos. Y ya empezarán las grandes finales con infantiles varonil y femenil, juvenil, femenil, libre varonil y libre femenil. 5 grandes finales para esta noche. Las 6 de la tarde con 20 minutos todavía. Empezaremos que como a las 7 me parece. Terminaremos como a las 9, justo antes del baile. Aquí viene el grupo, 2 grupos que hoy están presentes en esta fiesta. Ahí estamos, señoras, señores. Ya viene San Juan Juquila bajo el nombre de Cáscara. Cáscara. Y luego Villa Alta. Es su nombre de batalla y es el municipio Villa Alta. Ahí estamos, señoras y señores. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién lo trajo? Peter Pan. ¡Wow! Por el perdón de ustedes ya vamos a cenar pan. Peter Pan. Muchas gracias a nuestro amigo Pedro. Cuéntenos, cuéntenos. Haz puro pastelillo. Tata Peter, gracias Peter. Peter Pan, ¿quién es Peter? Pedro, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene su puesto donde están bienes comunales, la planta baja. Compre usted. Directo de Salinas Frijol, de allí, panadero, está empezando, sabe muy rico el pan y nos trajo pan. Y tenemos café, todo listo. Y bonito espectáculo de básquetbol, ¿qué más le pidió uno a la vida? Ya está el grito de batalla de Villa Alta. Vámonos, todo tuyo, amigo. Vámonos, Cuauhtémoc. Gracias, gracias Ranulfo. Vámonos entonces al partido Cáscaras de Juquila y Villa Alta. De allá a 2 horas en de aquí en cada municipio. Vámonos entonces, viene el salto y viene ganándolo el equipo de Cáscara en este momento. Aquí está el 12, al 5, el 5 tira de media, no hay nada. Y ahí recupera todavía el 15, entra la bola. Vamos a ver de qué lado está inclinado el público. Ya escuchamos aplausos del lado de Juquila. Al rato, a ver si vamos a escuchar los aplausos para Villa Alta. Vamos a ver. Aquí viene entonces el número 9, el 8, ahí está el tiro. Y ahí están los aplausos igual. Me parece que está parejo en el público. Está equilibrado el asunto. Se le reconoce a los 2 equipos que vienen a visitarnos y a engrandecer nuestra festividad, por supuesto. Aquí el Cabildo 2023 les manda estos sinceros agradecimientos a estos 2 equipos. Vámonos entonces, viene el equipo de Juquila número 12. 12 por acá, bien al 5, el 5 de media, ahí está el pase. Otra vez el 5, otra vez allá. Pierde la bola, robo de balón y viene Villa Alta. Viene por acá.
armando, vienen pensando cómo hacer la jugada y viene la posibilidad del 8, el 8, allá se quiere meter, se mete, tira y no hay nada, el rebote del 6, ahí la tenía, era suya y la aventó. Ay, me espantaste, Ranulfo, dije, ¿dónde? Bueno, Ale, entonces ahí está fallando el equipo de Villalta. Ahí se juega duro, pero limpio. Son dos equipos muy técnicos y por supuesto que van a poner todo para que este partido vaya de la mejor manera sin entorpecerlo con jugadas muy rudas, muy peligrosas. Bien, entonces, cuando salen las cosas, cae la canasta, pues hay que aceptarla y cuando no cae, pues hay que buscarla, seguirla buscando, con mucha técnica, siempre, la tranquilidad. Claro que los ofensivos y defensivos se mueven. Ahí está el intento de 3. Adentro la bola y vemos que ya tiene más público ahora Villalta. Vamos a ver qué hace al rato el equipo de Juquila. 6-2 en este momento. Lo tiene Villalta, lo está ganando. Ahí está el tiro. ¡Ay! ¿Qué dice el árbitro? Cuenta la canasta y hay un tiro más de castigo. Por lo tanto, el marcador hasta este momento es... Parece que ahí está esto. Ahí está. 4-6 en este momento. Y hasta ahí quedó. Viene Villalta con la ventaja. Villalta. Aquí los campeones de la Copa Juárez se vinieron para acá y dijeron vámonos a Tlahui porque por allá hay fiesta. Y bueno, pues ahí está entonces el número 1. El 1 por acá es Paul. Ahí, ganando la posesión, abriendo el compás y bueno, está cometiendo la falta el 7. Así son las cosas, se pelea duro y en el poste bajo, nada más mírenlo. Miren cómo se pelea abajo. Ahí está el tiro y no hay nada. Lo recupera el equipo de Juquila. Viene entonces el número 5 aquí. Juquila. Cáscaras, vamos a ver, se quiere meter una finta solamente. Adentro de la bola. Ahí está empatado el encuentro. Llegó el empate a este estadio de Santa María. Tlahuitoltepec, Mije. Vemos casa llena. Uno que otro espacio por ahí. Y ahí está el 1, una finta solamente de 3. Y no hay nada esta vez, pero lo tiene en la salida, lo tiene Cáscaras. Y viene por acá con el armador del equipo, el número 5. Simplemente viendo dónde están sus compañeros. Ahí está el 5, haciendo el tiro, no hay nada. El rebote lo tiene el equipo de Villalta. Y viene el número 1, ahí hay descolgada. Se viene la velocidad, una jugada de 3. Y no hay nada. La intentó muy bien, pero no le salió. Pero esa era tratar de aumentar la ventaja. Y aquí Juquila sí encuentra entonces bueno, entonces ya hay corrección, allá es 5-8 ahora. Bueno, los árbitros saben, 5-8 dice ahí, Juquila lo está ganando. Ahí entonces el equipo de Villalta se ve contra las cuerdas, se pelea duro, se pelea fuerte por allá. Se pelea por allá, así como se debe jugar un partido de este calibre, de esta magnitud. Señoras y señores, fuertes los aplausos para los dos equipos que están dando el todo por el todo en la cancha. Bien, saludamos entonces a los amigos que nos visitan desde San Juan Metaltepec, nos visitan por allá desde Santiago Zacatepec, los amigos que nos visitan de diferentes comunidades, por supuesto. Gracias por venir
a aguantar este frío aquí, porque de veras que está fuertecito. Viene entonces el equipo de Villalta, gira por allá, mete cuerpo, mete colmillo y mete la canasta y dice, pues vamos con todo, porque aquí lo tenemos que tratar de empatar y están cerca. 7-8 en este momento. 7-8, vamos a ver, el marcador podría empatar y está empatando, señoras y señores, 8-8, otra vez como iniciamos esta primera parte. Allá se gritan, allá se hablan, allá tratan de robar la bola, se mete el 5, no hay nada, el rebote lo tiene Cáscaras de Juquila, saca la bola pero es falta allá en la pintura. Por lo tanto, vendrá el equipo de Juquila todavía en saque lateral. Vámonos entonces con el número 10. El 10 Cáscaras de Juquila allá mete el pie, mete todo lo que pueda para poder obstruir este pase. Viene la jugada con Juquila, ahí está el 7, tira, ay, no hay nada, el rebote lo tiene, el número 1 le comete un foul y será para Villalta. Villalta vendrá entonces ahí, ay, acumulativos, digo. Bueno, hay acumulativos. Es para que se despierten. Bien. Dice que qué me están haciendo acá atrás, luego ahí los malos pensados. Bueno, eso, ahí está el 1 entonces, 8-8 en este momento. Viene la diferencia. El marcador es para Villalta ahora, 9-8, lo está ganando los hombres de negro, los campeones de la Sierra Juárez. Y aquí viene entonces el 5, Cáscaras de Juquila, casi pierde la bola, finalmente ¿quién la tiene? ¿Quién la tiene? Allá, hombre caído, pero la jugada sigue y hay que levantarse, porque esto es para hoy y no hay que allá no hay que descuidar la defensiva. Y el 15 viene por acá, Villalta ya con quién, allá quiere tirar de 3. Fuertes los aplausos, señoras y señores. Así juegan estos jóvenes y están con todo están de veras. Muchas gracias. Siempre que sea muy técnica la jugada, siempre se va a reconocer. Cuando de repente hay así como que a propósito empujar al compañero, algo ahí. De este partido, ahí que el número 1, Villalta con la pelota, buscando, observando, se va a meter, le mete velocidad. Antes ya hay una marcación que hace el ser oficial, van negociando una falta el número 5, así que por ahí tiene dos posibles. Este número 1 de Villalta, número 1 de Villalta se va a la pintura, le van a dar dos oportunidades, prepara, observa el panorama, hace el lanzamiento adentro. Un punto, es muy bueno, 10-8, segundo intento, adentro. 11-8 en estos momentos, viene sufriendo San Juan Juquila. Equipo que pierda no se va en blanco, se lleva el tercer lugar. Viene San Juan Juquila, levanta bonito tiro, no hay nada. La pelota se disputa, esa pelota se fue. Esa pelota por arriba ya abandonó el área permitida, así que vámonos, avanzamos. Vamos a favor del equipo de Villalta al ataque. La pelota con Villalta, buscando, observando por dónde encuentra al receptor. No, todavía no. Mejor prefiere tirar de 3, no hay nada, solamente saboreando el arillo. Viene Juan al abordaje, el número 5, San Juan Juquila. Ahí el número 12 con la pelota se eleva. Antes hay una marcación que hace el oficial. Hay una falta el número 1. Y vienen dos posibles, dicen los oficiales de Cabrem. Colegio de Árbitros y Anotadores de Baloncesto de la región Mije prepara
este primer tiro. San Juan Juquila, no hay nada. Acelerando calentamientos, Tamix contra Tlaui, otra gran semifinal en la libre femenil. Ahí está un puntito, es bueno para el equipo de Cáscara. 9-11 el marcador, está cerrado, cerradísimo. Viene entonces al abordaje, viene el número 1, Villa Alta. ¿Para quién? Por el centro al 6, no hay nada, entregó la pelota. Simplemente no se pudo quedar con la pelota y viene entonces el equipo de Cáscara. Cáscara buscando al número 15, el 15, buscando, observando, quiere entrar, así lo hace, va negociando por ahí. Una falta que le marcan los oficiales, la falta fue el número 6. Y va a ser saque lateral a favor de San Juan Juquila y hay un tiempo fuera. Y hay un tiempo fuera, 5 minutos 27 segundos, tiempo corrido. Se prepara Tamix, ahí están las señoritas de Tamix. Ahí debe estar Tlaui, ya está. Tlaui que empiece a acelerar calentamientos porque esto ya es la segunda mitad. Avanzamos entonces, señoras y señores. Va a tener la pelota el equipo de Cáscara. Es el número 7. 7 buscando, observando el número 12. 12 al quien, para nadie, solito. Se queda un ratito más con la pelota. Va a avanzar, ataca por el centro. Juan, la media vuelta, no hay nada. Pero van negociando una falta, la falta del número 15. Y vienen dos posibles para Juan. Bastante certero y le urgen las canastas. Viene el primer intento para el número 5. Ahí de San Juan Juquila. Primer intento, no hay nada. También los nervios empiezan a hacer su papel o el frío. Viene el segundo intento para Juan. 4 minutos 15 segundos. Prepara, metralla, apunta, fuego, no hay nada. Ni uno es exitoso. La pelota sigue en poder del equipo de Cáscaras. A una mano adentro. Esto se empata, señoras y señores. 11-11. Viene Villa Alta. El 6. El 6. ¿Por dónde? Frena por un ratito. Buscando. Receptor. Ahí me lo presiona. Pelota retenida y sigue quedándose. ¿Para quién es? La pelota va a ser para el equipo de Cáscara. Cáscara con la pelota. Ahí observamos. La pelota entonces pertenece para Cáscaras. Número 12. 12 con la pelota. Observa. Juan se perfila. ¡Adentro! El tablero se está haciendo bien aprovechado. 2 puntos más a favor de la causa de San Juan Juquila. Viene Villa Alta. 1 con la pelota. 1, ¿dónde le viene otro 1? Viene entonces 1, avanza, por ahí el 8, el 8, falta que le cometen al 8. Ahí está el reporte del oficial, el número 5 comete la falta. Y viene 2 posibles para el 8 de Villa Alta. Urgen las canastas, 2 minutos 50 segundos. El 8 prepara fogonazo, apunta, adentro. 12-13 el marcador. Viene el segundo intento para el equipo de Villa Alta. Prepara, metralla, observa, apunta, fuego. Esto no entra. Recupera la pelota el equipo de Cáscara de San Juan Juquila Víquez. Al abordaje el número 5, atravesando la media cancha. Buscando, observando el panorama. ¿Quién recibe? Encuentra por un costado el número 12. Este 12 al número 5 el mismo. Va a atacar por el centro. Lanzamiento, no hay nada. La pelota se escurre y va a ser para Villa Alta. La pelota se escurrió y va a ser para Villa Alta. Así que por ahí en el número 1. Avanzando Villa Alta. 12-13, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser la resolución? Viene el 1, ¡Ah! Así juegan los nervios. Eso es mucha presión que siente el jugador. De repente entre la mente y el brazo ya no se conectan y se fue la pelota. Viene el número 12, observando. Ahí el regalito que le dieron al número 15, lanzamiento, no hay nada, recupera rápidamente Villa Alta. Ahí va el número 1, Villa Alta con la pelota,
buscando, observando aquí de 3, dice, de aquí, esta pelota sí entró. Ahí está la respuesta, 3 puntotes a favor de Villa Alta, 15-13 le dio la vuelta. Le dio la vuelta, señoras y señores, a punto de terminar, 1 minuto y 16 segundos. Falta tiempo todavía. Viene Cáscara, Juan se eleva, bonito lanzamiento, no hay canasta, lo tiene Villa Alta. Ahí es por alternancia, esto se va a ir ¿para quién? Para Villa Alta. Antes hay un tiempo fuera, 1 minuto. 1 minuto, falta 15-13 el marcador, según apreciamos en el tablero electrónico. Ahí estamos, señoras y señores, es la segunda mitad. Es la segunda mitad, esto está a punto de terminar. ¿Quién se va a llevar el tercer lugar? Esta es la primera gran semifinal. La segunda gran semifinal estará a cargo del equipo de Tlahui contra Tamix. En la libre femenil. Villa Alta tiene tiempos consumidos. Villa Alta tiene tiempos consumidos. Ahí está el aviso de los señores oficiales. 1 minuto. 1 minuto y terminamos. Viene entonces el avance del equipo de Villa Alta por la línea de fondo, el camino largo y tendido. Es mucho todavía el tiempo. Aquí todavía no se puede jugar mucho con el tiempo. Hay que seguir avanzando, tratar de meter canastas. Viene Villa Alta, va a tirar, no, prefiere asegurar. Es para el 8, pierde la pelota. Esto lo va a aprovechar el equipo de Cáscara. El número 7, la colada. Lo resolvió magistralmente el 8. Tuvo que arrancar casi la pelota con elegancia. El número 15, la pelota no está en poder de ellos, pierde la pelota. Viene el avance de Villa Alta contra robo de Cáscara. Así que por ambos equipos está fuerte la presión. Va el número 12, pierde la pelota, no. Ahí estamos a 25 segundos, viene Juan, de 3, no hay nada. Sin ver ya la pelota y el control lo tiene Villa Alta. Villa Alta quiere el triunfo. Va a jugar con el tiempo, a ver cómo le hace. Viene entonces Villa Alta con la pelota. 9 segundos. Ahí lo va a presionar el reloj de disparo. Empieza entonces, falta. Falta, señoras y señores, el número 10 cometió la falta. Una falta más que justificada. 4 segundos. Es poca la diferencia. Aquí van a presionar muy fuerte. Desde la salida, ni un palmo. Hay que seguramente otra falta. Así lo hacen. 3 segundos. 1 segundito. 3 segundos. Por ahí. Y hay 5 fouls para el número 7. 5 fouls. Se va a la regadera. Bueno, nada. Ahí estamos, señoras y señores. Viene Villa Alta. Falta 2 segundos. 2 segundos. El chiste es ganar tiempo, por eso son faules obligados. Aquí está, se va a la pintura. Y aquí con la esperanza que falle para tener posesión de pelota nuevamente, dice Cáscara. Prepara el 19, primer tiro, adentro. 16-13, 3 puntos de diferencia. Con 1 está más que complicado. Aquí con un triple todavía, con 1 que meta nuevamente Villa Alta. Esta no entró, aquí va por un triple, se termina. Venga los aplausos, querido público. Venga los aplausos, 16-13. Ha ganado Villa Alta, se va a la gran final, donde está esperando ni más ni menos que la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Bien jugado, muy técnico, bueno el partido, como debe de ser. ¿Por qué 2 veces? Bueno, ahí vamos. Bien entonces, Tlahui contra Tamix, otra gran semifinal. Y de allí empezamos la final. Primera final va a ser infantil femenil. Sí, ¿verdad? ¿O no? Infantil femenil, Ayutla contra Guadalupe. Después infantil varonil. Después juvenil femenil. Después libre femenil y libre varonil. Así supongo que está. Realmente es que no tengo el dato. Eso es a pura memoria.
Y conste que la memoria luego me falla. Pero ahí vamos, ya vámonos todos a la gran final en breve. La gente ya va tomando sus lugares. ¿Cómo irán los del jaripeo? Ahí están. First. First. Entonces, señores oficiales, me parece que hay que ganarle tiempo al tiempo. Vámonos. ¿No? ¿No pasa nada? Ah, bueno, está bien. Terminamos a las 10, no hay problema. Sale. Por favor, dejen libre los pasillos. Aquí, por favor, para que pueda subir la gente. Está pintado en color azul. Color azul, por favor, está pintado ahí en color azul. Por favor, dejen. Bueno, gracias a Peter Pan. Peter Pan, vamos a probar su pan. A ver, ¿a qué sabe su pan? Está rico, se ve rico. ¿Está rico, Nico? Ya puedes sacar un anuncio. Ya podemos hacer un spot por ahí para nuestro amigo Peter Pan. Agárralo. ¿Cómo? Bien, entonces, bueno, pues ahí está la tienda de Peter Pan, más bien su puesto abajo del edificio de bienes comunales. Así que entonces vamos al partido. Señoras y señores, se viene Dama Itelahui en este momento en la categoría rama femenil libre. Bien, nada más checando los últimos detalles. De una vez se tiene que echar su pan el árbitro, por eso. Bueno, no es eso. Bueno, vamos entonces al partido, a saltar y a jugar. Entonces viene el equipo de Itelahui en este momento. Ahí parece que están los dos en el mismo color. Pudieran ahí confundirse un poquito, pero bueno, ellas ya se conocen. Viene la 10 a hacer el tiro, no hay nada. Lo tiene aquí, quien lo tiene, la número 11, así cayéndose de ladito, logra sacar este balón, pero no hay nada y es balón para Tamix en este momento. Tamix se quiere, Tamix que hizo el viaje, y Itelahui que está de local, y Itelahui que quiere también. Vamos a ver entonces, ahí está la número 15, la 15, la 9, la 9 se mete. Le hicieron falta ya en la pintura. Cuando ya se iba, cuando ya se colaba, cuando ya estaba saboreando
la canasta, así como estamos saboreando el pan de Peter Pan, ¿verdad? Eso. Bueno, ahí está la canasta. También saludamos a nuestro amigo Ambrosio, hace rato nos diera también un ponchecito por allá en la cancha de la Escuela Sham. Pues eso se agradece mucho cuando hay ese apoyo aquí a la narración, por supuesto. Vámonos entonces al partido. Ahí está el número, la 13, se quiere meter, tira, no hay nada, lo recupera por allá. El equipo de Tlahui todavía. Vamos a ver entonces, marcador 1-0. Este es el marcador, 1-0. Aquí viene Tlahui con la 11 de media distancia, no hay nada. Y es balón para el equipo de Tamix en este momento. Aquí se va la descolgada, se mete a la pintura, cuela, tira adentro la bola. Por poco y se sale y me deja mintiendo. Pero no, sí entró esa canasta. Bien, entonces 3-0 en este momento. Viene por acá la número 8, pierde la bola, es foul y será para Tamix entonces. Ahí está el equipo de Tamix al saque lateral y todo sigue. Todavía no se detiene. Así que entonces viene el 15, la 15 allá está la jugadora que hace, se mete problemas, le sacan la bola, le caen dos y viene peleándose con todo. ¿Dónde está la bolita? ¿Quién la recoge? ¿Quién la levanta? Ahí está la número 18 cruzando la media cancha. Tlahui en este momento le está robando la pelota, y viene Tamix con toda la velocidad. También llega Tlahui a interceptar esa bola. Hay un tiempo fuera en la duela y por si no fuera mucho pedirles para que se nos quite el frío, un fuerte aplauso para los dos equipos. Fuerte, por favor. Fuerte los aplausos. Ahí está. Ahora sí se escuchó muy fuerte. Bien, entonces viene Tlahui o Tamix. Lo está ganando hasta este momento Tamix 3-0. Un triple es la diferencia. ¿Qué tal el pan de Peter Pan? Está bueno, sí lo recomiendas. Esto, están a 10, a 12, a 8, hay de 15, por ahí, así está. Está abajo del edificio de bienes comunales este amigo Peter Pan del amigo Pedro. Ahí está, entonces viene por acá Tamix, el número 15 allí, está fallando ese tiro. Vamos a tener aquí una cometida más de Tlahui. Aquí podría tratar de abrir este anillo, a tratar de acercarse en el marcador. No llegó la canasta. Lo buscaron, lo intentaron y viene Tamix y viene a toda velocidad Tama. Aquí está el número 5 adentro. De este lado sí está cayendo. De este lado alguien hizo brujería en el tablero. Así está la cosa. Alguien hizo brujería. Hay que cortar ese hechizo. Viene la 8 y al tablero solamente. Viene el marcador 5-0 en este momento. Lo tiene el equipo de Tlahui Toltepec en saque, en tiro de línea. La 8 se acomoda, busca su mejor perfil y ahí está. Y ahí están los aplausos del público. También. Esto, quiten ese perro, ¿es tlacuache o qué es? Parece tlacuache. Sí, no es perro, este es un tlacuache. No sé de dónde se escapó. Entonces aquí está Tamix tratando de meterse a la final. Entonces este partido ya tiene premio, ya tienen el tercer lugar asegurado. Pero vamos a ver, porque aquí Tlahui va a vender cara a la derrota. Así entonces viene el equipo de Tlahui, la número 3, la 3 a la 10. Allá solamente una finta, una jugada por allá. Encuentra el jugador en la pintura y es falta. Y por lo tanto serán tirables. Entonces viene la número 8.
La 8 adentro, la primera. 2-7. ¿Dónde está el público? ¿Dónde está el público? Vamos a ver. Y lo está fallando y viene Tamix en este momento, allá tranquilamente recogiendo la pelota y se va, y bueno, ya se salió, ya se regresó. Bien, entonces, la jugadora perdiendo la oportunidad y aquí está la 3, se le fue esta oportunidad, por lo tanto será balón. Hay un tiempo fuera en la duela y el tiempo está corriendo todavía, por lo que vamos 7-2. Ese es el marcador, lo tiene Tamix. ¿Dónde está el aplauso a todo el público que tiene frío? Ahí están. ¿Y dónde está el aplauso del público que no tiene frío? Ah, ellos son más. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Bien, señoras y señores. Así están las cosas. El tiempo no es cronometrado, sigue su marcha, por lo tanto, esto está avanzando y parece que vamos a llegar casi al término de esta primera parte. Es la primera parte, el tiro que no llega a su destino, lo recuperaba por allá, pero salió finalmente esa pelota. Prepárense porque viene la chicharra, 5 segundos para la chicharra, tápense los oídos, viene entonces, viene, ahí está. Fuerte los aplausos, señoras y señores, para los dos grandes equipos. Adelante, Ranulfo, voy a saborear el pan de Peter Pan, que nos trajo pan. ¿Ya? Gracias a nuestro amigo Peter. Sabrosísimo, sabrosísimo. Está riquísimo ese pan. Don Peter, muchas gracias. Ahí avanzamos entonces. Vámonos. Se viene la segunda mitad. Tamix va arriba. 7-2 el marcador. Todavía viene toda la segunda mitad. Viene Tamix. A ver qué tal mantiene la presión. Va Tamix, el número 7, acercamiento, contra remate adentro. Eso es bueno, empezando con puntos. Viene Roshi con la pelota, buscando a la número 10, Enedina para Paula, falta que recibe Paula. Ahí la número 1 le provocó la falta. Viene Paula, Roshi de 3, no hay nada. Avanza rápidamente Tamix con la pelota, buscando, acercándose a la 18. Ahí titubearon y eso lo aprovecha muy bien Tlau. Viene Paula no perdone, Paula clava 2 puntos más a favor de la causa. Un titubeo que tuvo Tamix, entregó mal y aprovechó Tlau y hay 2 puntos más. Viene entonces Tamix al abordaje, vuelve a perder la pelota, está en su mejor momento Tlaui. 4-9 el marcador, 4-9. Viene la número 10, a la número 3 Roshi con la pelota, buscando, observando a quién. Ahí hay 2 pelota retenida y se va a quedar para el equipo de Tlaui. Por alternancia, Paula, la encargada de conducir la pelota. Se viene la primera gran final. Es el equipo de Ayutla contra el equipo de Guadalupe Victoria, agencia de Tlaui Toltepec. Viene Tamix de frente a la número 7. No, hay violación, dice el oficial. Así que esto ya no contó. 9-4 el marcador. Avanza Enedina. Viene Enedina al abordaje. Enedina luchando fuerte por abajo. No hay nada. Recupera Tamix a quién? A nadie. Se descontrola el equipo de Tamix. Está en un bache. Si lo puede aprovechar Tlaui va a estar muy bien para la causa. Pero inmediatamente hacen el cambio. La número 8 hace rato salió lesionada, por eso estaban aguantándola. Para cuando se requiera, dijeron que ahora se requiere. Ella es poste, ella va a estar en el salto por todos lados. Así que hay una falta. 9-4 el marcador. 9-4 y se va la pintura, ni más ni menos que Roshi.
se asegura, tiene buena puntería. Ahí está Roshi. Ah, no, que siempre es por la línea de fondo. El línea de fondo, lanzamiento. Ahí la pelota en poder de quién. La número 11, Paula. Tratando de aprovechar el tablero. ¡Falta! Salió mucho mejor Paula y cuenta para la 8. 6-9 el marcador. Viene entonces al abordaje la número 8. Va a tener un tiro adicional. Prepara, metralla, observa, apunta, no hay nada. La pelota se escurre y dice el oficial que hay un tiempo fuera. Le digo que Tlaui está en su mejor momento porque Tamix cayó en un bachecito. Está ahorita cuestión de aprovechar. Tamix se está reorganizando. Ya está diciendo aguas. Aguas porque se nos va el partido. 6-9. Se acerca ¿Cuántas Félix. acumuladas para Tamix? Faltas acumuladas para Tamix. Bueno para Tlaui. Ahí están. Ya se reorganizaron. Ya platicaron. Solamente hay que echarlo a andar. La pelota le corresponde entonces al equipo de Tlaui. Aguas, niñita, niñita, no te vayan a empujar, o niñito, niño, niña, no alcanzo a ver. Niño, muy bien. Avanzamos. Viene Roshi. Ahora no aprovecha Tlaui. Esto también está cayendo en lo mismo. Pierden la pelota. Viene Tamix al abordaje. Tamix. A ver qué tal, sigue con la crisis, porque Paula le entregaron este regalo. Ahí solamente el regalo se convirtió en una falta. Así que ahí está, señoras y señores. Los nervios se ven luego. 9-6 el marcador. Va Paula al abordaje, vienen los dos posibles. Prepara, metralla, observa, apunta. Ahí estamos, señoras y señores. Viene el segundo intento para Paula. No consiguió su objetivo. Prepara, metralla, no hay nada. La pelota lo tiene la número 8. Parece entró. Entró y la pelota le corresponde a Tamix. La 8 va a pelear todas las pelotas. Esa es su función. Buena altura. Avanza la 5. Su complemento perfecto. 5 para quién, para la 15, ahí la 9, empieza a recuperarse Tamix. Tlaui tiene que empezar a remar contra corriente, avanza, se le fue la pelota. 2 minutos 40 segundos, 2 minutos 40 segundos, viene al abordaje Tamix, para empezar a manejar el tiempo me parece, avanza Tamix, la número 5, la chiquitina pero... Como lucha en la cancha, incansable. La 15 de 3, no hay nada. La pelota, ahí está en circulación y lo tiene Tlaui. Aprovecha Roshi. Roshi con la pelota. Roshi buscando receptora. Encuentra a nadie. La pelota se escurre, pero sigue siendo para Tlaui. Sigue siendo para Tlaui. Hay otro tiempo fuera. Hay otro tiempo fuera, señoras y señores. 11-6. El marcador 11-6, 5 puntos de diferencia, un triple y se acerca. Bueno, pero eso va a depender de Tama. Tama empezó a jalar las riendas cuando sintió que se le estaba yendo. Ahí están, señoras y señores, ahí están viendo el tiempo cronometrado por lo que veo, 1 minuto 54 segundos. Hasta ahorita. Tiempos completos, Tamix. Tiempos completos. Ahí estamos, señoras y señores. Viene al avance el equipo de 3. Roshi lo tiene que intentar. Esto urge. Emma con la pelota para la número 8. Lanzamiento por un tablero. No hay nada contra remate tampoco. La pelota ya lo tiene la 8. Le digo la más corpulenta. Nuevamente Roshi. Equivoca ahora Roshi. El nervio está del lado de Tlaui. Viene antes. Hay una falta, la número 3. La falta, la número 3, señores y señores. El cronómetro se para nuevamente. 1 minuto 32 segundos. Equipo que pierda se queda en tercer lugar. Ahí está el tiempo cronometrado. No se mueve.
El tiempo ya está nuevamente. Se vuelve a parar porque hay una marcación. 1 minuto con 29 segundos, todo bien. Hasta ahorita, 11-6 el marcador. Viene entonces Tamix al abordaje. Tamix con la pelota. Tamix quiere llegar a la final. Para la número 5, ya está esperando Ixtlán de Juárez. Ixtlán de Juárez. 10 para el tiro. Tiene que tirar y lo sabe. La 5, lanzamiento, contra remate de la 8, no hay nada. La pelota sigue en poder de Tlaui, presiona a Tamix fuertemente. Roshi con el control de la pelota. Buen dominio de pelota, avanza Roshi por el centro, quiere atacar. Prefiere retrasar nuevamente. Ahí para quién, para la número 8. 8 al abordaje, el lanzamiento, no hay nada. Tamix 10 ahí. para el tiro. ¿Dónde salió? No, este es el equipo de Tlaui. Ahí está el ataque de Tlaui, con hambre como debe de ser. Lástima que la pelota se escurre y ya es para Tamix. Tamix un poquito con más calma y en lo puro. Viene la 5, sin tanto correr. El tiempo está a favor. Viene 15, lanzamiento, tablerazo, no hay nada. La prisa está del lado de Tlaui, equivocación de Tlaui. Crisis en el equipo de Tlaui. Ahora le está pasando lo que le pasó a Tamix hace un rato. Lanzamiento de Tamix adentro. Señoras y señores, complicado para Tlaui. Complicado para Tlaui, pero no imposible. Viene ahí la jugadora 18. Paula de 3. De 3 no cae la canasta. El rebote lo tiene Tamix. Se va a terminar. Esto ya está finiquitado. Se lo ha llevado Tamix. Y las dos quintas ya lo saben. Así que se terminó. Venga los aplausos, querido público. Tercer lugar lo ocupa el equipo de Tlaui. Tamix avanza, se va a la final, se va a enfrentar contra Ixtlán de Juárez. Ahí está esperando Ixtlán. Poderosísima escuadra de Ixtlán de Juárez. ¿Qué uniforme van a presentar? Traen uno que les compró la autoridad municipal, les dijeron, van a ir a Tlaui, llévense este uniforme. Es el de Cántaros. Cántaros es el nombre de batalla, Cántaros Ixtlán. También ellas mismas dicen que compraron un uniforme propio que trae a Box Bunny juvenil. Ahí, 2 uniformes. ¿Cuál van a presentar en la gran final? Al ratito. Así lo dijo nuestro amigo Carlos, que estaba haciendo entrevistas y no sé dónde se quedó. ¿Dónde anda Carlos? Carlitos. Ya se fue Carlos. Llegó Carlos, pero ese es otro Carlos. Ya llegó Carlos, pero mandó a su representante. Carlos Domínguez, ese fue Jorge Domínguez, ¿no? El de ayer. Ese Jorge, gran amigo Jorge Domínguez. No me conocen ni lo conozco, estamos empatados. Bueno, vámonos. Ya llegaron las niñas de Ayutla. Ya están. Se va a venir la primera gran final. Ahí está el equipo de Ayutla, infantil femenil. Y aquí está el equipo de Guadalupe Victoria. Juegan aguerridas. Aquí creo que es un solo partido, ¿verdad? El invicto, un solo partido, no se respeta. Ahorita nos dicen los árbitros